trastornos primarios. Ya vamos a ver un poquito sobre qué es un diagnóstico básicamente ácido base, cómo se lee un AR, que es lo que me interesa el día. Y veremos un poco de ciencia metabólica. Para empezar, le vamos a inclinar. Lo que van a tener que aprender, y básicamente es la fórmula de Henderson-Hasselbalch. ¿Qué? La fórmula de Henderson-Hasselbalch. ¿Por qué es importante que lo aprendan? Porque ustedes tienen que recordar que el pH es igual a bicarbonato sobre básicamente presión parcial de CO2. Donde si aumenta mi pH, ¿qué va a pasar con mi bicarbonato? Aumenta o baja mi CO2. ¿Sí? Eso, si lo tienen bien fijo, ustedes ya hemos avanzado bastante. Si baja mi pH, que sea una acidosis, tengo dos opciones: o baja mi bicarbonato o sube mi CO2. Este trastorno, básicamente, si es que baja el bicarbonato, sería una acidosis ¿de qué tipo? Metabólica. Y si sube mi CO2, sería una acidosis respiratoria. Si aumenta mi pH, sería una alcalosis metabólica, si es por el bicarbonato, y si es porque bajo el CO2, una alcalosis respiratoria. Entonces, si está claro este concepto, vamos a empezar. Recordarán que nosotros somos máquinas productoras de ácidos. ¿Ya? Somos máquinas productoras de ácidos. Por tal motivo nosotros tenemos crecimientos o acumulación de hidrogeniones. Y creo que ya lo hemos demostrado en la práctica que hicimos el día miércoles, donde ustedes vieron que era una gran cantidad. O sea, si nosotros comparamos el hidrógeno libre, salía 0.000 miliequivalentes por litro, ¿sí? De lo que calculan el pH de la orina. Pero si ustedes han medido la cantidad de hidrogeniones que tenían tanto los fosfatos, sulfatos o el amoníaco, en este caso como amonio, ustedes han visto que pueden llegar a valores que eran 2 miliequivalentes, creo que uno llegó hasta más de 50, ¿no? Miliequivalentes por litro. O sea, esta es la cantidad de hidrogeniones que su cuerpo, su riñón está eliminando. Es bastante comparado al 0.0000 que tenían, que da igual en equivalentes por litro. Pero lo que quiero que entiendan es que si el riñón no elimina esta cantidad de hidrogeniones, que es extremadamente alta, nadie podría vivir. Entonces, por lógica, si el riñón elimina tanta cantidad de hidrogeniones, si un paciente tiene insuficiencia renal, ¿qué va a pasar? No funciona el riñón. ¿Qué va a pasar con esos hidrogeniones? Se va a quedar en tu sangre, por tal motivo tu pH va a bajar. No porque estés produciendo nuevos hidrogeniones por alguna enfermedad X, sino que tu riñón no lo está eliminando. O sea, el acúmulo de hidrogeniones no es por producción, me dejo entender, de nuevos hidrogeniones. O sea, hablando de una enfermedad, por ejemplo, ¿cuál sería una producción de nuevos hidrogeniones? Ácido láctico, por ejemplo. ¿Ya? La gente que tiene, por ejemplo, no sé si les debe haber pasado a ustedes. Vamos a ver, jueves, me siento mueve. Y se han ido de vacaciones, han regresado y van a empezar su primera actividad deportiva y les hacen correr. Y al día siguiente, a algunos les comienza a doler la parte muscular, ¿no? Y lo que le llaman muy comúnmente en la sierra Macurque, no sé si han escuchado Macurque o dolor muscular, por acúmulo de ácido láctico. Si no tienes experiencia en hacer ejercicio, los músculos producen más ácido láctico, por eso es que te duele. Pasa el tiempo y te acostumbras y ya no produces tanto ácido láctico porque tu cuerpo se acostumbra a una respiración más anaeróbica. Por eso es que puedes caminar más tiempo, puedes durar mucho más tiempo. Si dabas una vuelta o 2 vueltas a todo un estadio, ahora puedes dar hasta 5, 6 o 7 vueltas. Si corrías 2 kilómetros, ahora puedes correr 10 kilómetros, porque tu cuerpo se acostumbró a hacer una respiración más anaeróbica. O sea, usa muy poco oxígeno para tener más rendimiento. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Entonces, por tal motivo, tu músculo ya no te duele. Te puedes cansar, todo lo que tú quieras, pero ya no tienes dolor muscular. Este es un ejemplo del ácido. Por ejemplo, en ese caso, cuando tú te esfuerzas mucho, te dices, sí voy a llegar, corre, tú puedes. Ya, tú estás ahí, y dices, sí voy a llegar. O cuando la primera vez que fueron al gimnasio, dijeron, todo lo que no hice en un año lo voy a hacer en una semana. Y después no se pueden levantar de la cama porque les duele todo el cuerpo. Entonces, eso es a consecuencia de que sus músculos han producido mucho ácido láctico. Y el ácido láctico es ácido, son hidrogeniones que lesionan sus músculos, por eso les causa dolor.
En ese caso estamos hablando de una producción de ácidos, ¿no? Ahora, doctor, el hecho de que yo coma un alimento, el hecho de que yo haya almorzado, el hecho de que haya tomado un jugo, o el mismo hecho de respirar y consumir sus carbohidratos hace que ustedes hagan metabolismo, y eso produce hidrogeniones, produce metabolitos oxidativos, y produce fisiológicamente una cantidad de hidrogeniones. Pero patológicamente, por ejemplo, un diabético, ustedes han escuchado los cuerpos cetónicos, ¿no? El acetoacetato, el beta-hidroxibutirato y la acetona, por ejemplo. Esos son ácidos. Entonces, cuando uno es diabético y no usa insulina adecuadamente, tu cuerpo comienza a producir ácidos. No sé si captan una idea. Lo que quiero que entiendan es que yo puedo producir ácidos patológicamente, o sea, produzco muchos ácidos y mi pH comienza a bajar y mis hidrogeniones comienzan a subir. ¿Listo? Pero en los pacientes con insuficiencia renal, lo que quiero que entiendan no es que tengan específicamente una enfermedad que hace que produzcan muchos hidrogeniones. Lo que sucede es que no lo pueden eliminar. ¿Qué va a pasar? Comienza a elevarse ¿qué? Los hidrogeniones. Y el paciente comienza a hacer ¿qué? Acidosis. ¿Ya? Entonces, todos los pacientes renales, sea agudo o sea crónico, doctores, siempre acumulan ¿qué? Hidrogeniones. ¿Listo? Entonces, no se vayan a sorprender cuando tengan un paciente renal y vean, ¿qué toma usted? Yo tomo bicarbonato en sobrecitos, ¿no? Bicarbonato, o cucharaditas de bicarbonato, le echa y se toma en un vasito y toma sus sobres de bicarbonato. ¿Por qué hace eso, doctores? Porque el riñón no puede ¿qué? Eliminar hidrogeniones, a no ser que le hagamos un trasplante renal, o a menos que el paciente haga diálisis, ¿ya? Ahí le quitaríamos los hidrogeniones. Pero en este caso, ¿por qué toma bicarbonato? Para contrarrestar a esos hidrogeniones que se han quedado. Y doctor, ¿y por qué toma bicarbonato? Porque el riñón, si ya no puede eliminar hidrogeniones, ¿qué creen también que ha perdido la capacidad de reabsorber el bicarbonato? Entonces, pierde por todo lado. Entonces, por eso los pacientes renales toman bicarbonato y ellos hacen una acidosis metabólica, ¿ya? Entonces, lo que quiero que entiendan es que nuestro cuerpo es una máquina productora de ácidos, ¿ya? Tanto en protones como en aniones, y tengo que manejar un equilibrio. Y esto se llama la famosa estudios o el manejo estequiométrico, ¿no? Que es una forma de mantener tanto hidrogeniones como ácidos bases en forma equilibrada, protones y aniones, todo neutral y equilibrado. Ese es el objetivo del manejo ácido-base. Y creo que ustedes tienen ya, analizando esta fórmula, que tenemos dos órganos que solamente van a influenciar en el manejo ácido-base. Uno de ellos es el pulmón, y el otro, ¿cuál es? El riñón. Si ambos trabajan de la mano, pues excelente. ¿Por qué? A ver, mi riñón no funciona. ¿Qué va a hacer el paciente? No funciona el riñón. ¿Qué va a pasar con los hidrogeniones? ¿Lo elimina o no lo elimina? No lo elimina. Se acumulan hidrogeniones. Por tal motivo, el paciente hace una acidosis. Como compensación a la acidosis, ¿qué tendría que hacer el pulmón para compensar esa acidosis que produjo el riñón? Hiperventilar, y eso se llama el signo de Kussmaul, o la respiración de Kussmaul, ¿ya? La respiración de Kussmaul es un signo diagnóstico, y pasa, y a varios les ha pasado. Les cuento una anécdota, un poco curiosa, pero ojalá nunca les pase. Llegó un jovencito de 17 años, gamer, jugaba y jugaba. Su mamá nos dijo así: mi hijo juega todas las noches, amanece jugando y le gusta el cuarto oscuro, ¿no? Salía solamente para recoger la comida y se volvía a meter, ¿ya? Había acabado el colegio y quería descansar su año sabático. Durante todos los meses estaba en ese, su mamá preocupada porque ¿qué encontraba en su cuarto? Gaseosa, comida chatarra. Su papá, eran separados con su papá, su mamá, y su papá le mandaba dinero y él aprovechaba para hacer delivery. Entonces él se compraba gaseosas, pizza, comida chatarra, pollo, ¿no? Y así imaginan. Y segundo, miren esa forma de vida: pizza, gaseosa, no dormir toda la noche, jugar hasta que amanezca y salga el sol todos los días, dormía en la mañana un rato y luego se iba jugando, y así era su vida. No tenía vida social, no salía a la calle. Todo eso nos contó su mamá.
Entonces, este joven viene a la emergencia porque estaba así. Doctor, me siento mal. No puedo respirar. ¿Qué harían ustedes si un paciente les llega? Bueno, van a tener su momento, ustedes que van a estar solos. ¿Ya? Nada, que vamos a llamar al doctor, vamos a que nos ayude y apagar los celulares. ¿Ya? Entonces, viene el paciente así. Me siento mal, doctor, me voy a desmayar, me falta el aire. Y en verdad, tú ves, ¿no? Tú ves que el paciente está medio ansioso. ¿Qué harían? Tiene 17 años. Ya, la doctora dice, yo le pongo una bolsa de papel, ¿ya? Le pongo una bolsa de papel para que se tranquilice y ya, le pusieron una bolsa de papel y el paciente se para, cardíaco. ¿Sí? De lo que vino conversando, hizo paro. Tuvieron que llamar a todos los requisitos para reanimación, llamaron la alarma, doctor pronto, bueno, cada hospital tiene un código de llamada. ¿Y por qué? No, hay un código. Hay unos hospitales que dicen doctor pronto, por ejemplo en Arequipa, el hospital Delgado dice doctor pronto, en la unidad de trauma shock, doctor pronto. Cuando hacemos eso, ya sabemos los que estamos, por ejemplo el de UCI, el anestesiólogo, el de emergencias, todos tenemos que correr para atender ese caso. Todos, el primero que llegue es el primero que empiece. Otros dicen código azul, entonces cuando escuchas código azul ya sabemos quiénes tenemos que acudir a atender ese caso. Pregunta, ¿por qué el paciente hizo paro al ponerle la bolsa? Ya, pero estaba haciendo una alcalosis respiratoria. Y la alcalosis respiratoria, a ver, por ejemplo, en mi hospital me llegan, analicemos el caso y lo que quiero que entiendan que esto se relaciona con esto. Cualquier cambio que tú hagas aquí va a afectar al trastorno ácido-base. Y el error fue ponerle una bolsa. Pero sí, el tratamiento es poner una bolsa, pero analizando el caso. No a todos le van a poner una bolsa. Y en este caso fue el error. Y el paciente hizo paro. Lo sacamos. Al final logró sobrevivir jovencito, pero analizando el caso no debieran haberle puesto la bolsa. Pero normalmente sí le colocan. Y ahorita vamos a entender por qué. Y este es el caso de introducción para que entiendan por qué es importante entender la fisiología, ¿no? O sea, si tú, a ver, cuando tú manejas un paciente, si solamente eres mecánico, porque realmente, ¿qué se les coloca cuando un paciente viene hiperventilando? Sí se les pone una bolsa para quitarles la ansiedad. O sea, eso sí se hace. Pero si tú eres mecánico, netamente, sí, ansiedad, ponle. Y no analizaste el contexto real del paciente, puedes cometer un error y causarles paro cardíaco. Entonces, por eso les digo que la fisiología es importante. A ver, analicemos punto número 1. El paciente viene hiperventilando. Ahora, lo primero que tú vas a pensar, tiene 17 años. No será asmático, no estará con una dificultad respiratoria, no tendrá broncoespasmo, entonces agarra tu estetoscopio y escucha si tiene sibilantes, o tiene roncantes, o tiene crépitos, si es que es una neumonía o algo. ¿Me dejo entender? O sea, tienes que analizar el caso, porque no todo es, por algo está, o de repente la saturación está baja. ¿Cuánto satura? 70. Satura 70, no, pero por eso está que a las 15 está jalando el oxígeno. Pero en este caso el paciente saturaba el 99%. Pulmones estaban limpiecitos. Entonces el problema no es el pulmón, el problema es que estaba hiperventilando. ¿Listo? La pregunta es, ¿por qué hiperventilaría un paciente? Ansiedad, sí, nos ha pasado varias veces que nos vienen damas o varones con crisis de ansiedad y el paciente hiperventila. Doctor, me siento mal, voy a morir. Tranquilo, me siento mal. Y es bien complicado relajarlo. Entonces, ¿por qué sucede eso? Porque cuando tú haces una... ¿Qué es cuando baja el CO2? ¿Qué es? Alcalosis respiratoria. Entonces, cuando tú bajas y el paciente hiperventilando, baja tanto, haces una alcalosis, baja tanto el CO2, repito, baja tanto el CO2 y el pH se sube hasta 7.5, o sea, sube bastante, que haces hipocalcemia. Y ustedes se acuerdan que en endocrino, cuando tienes hipocalcemia, hay signos que les enseñó el doctor de Chebostel, ¿se acuerdan? De Trousseau, que básicamente la mano es como se ponía, ¿no? Se contracturaban, porque todo es una manera de contención, y la mano se ponía así, ¿listo? Eso mismo les pasa al paciente. Entonces, imagínense que el paciente hace hipocalcemia y sus manos comienzan a hacerse así, y se pone duro.
¿Qué creen que va a ser el paciente? ¿Más tranquilo o más desesperado? Más desesperado. Entonces, ahí hagan una pregunta y siempre pregúntense, ¿por qué está hiperventilando? ¿Es por ansiedad o es porque está compensando algo? No sé si me dejan entender. Ya. Si es por ansiedad, pues ya, pues ponle la bolsita y que reinale su CO2 para que baje el pH y aumente su CO2 y pase esa alcalosis que está y el calcio se normaliza y el paciente se tranquiliza y en menos de 20 minutos el paciente está tranquilo. Y el mismo paciente dice, sí, doctor, ya siento que mi mano se ama. Y a la media hora se va a casa tranquilo. Por eso su compañero dice, hay que poner una bolsa, lo cual no es tan mal. Pero en este caso, doctores, se nos ocurrió tomarle, cuando hizo paro, nos llamaron a nosotros y le tomamos una glucosa. Y la glucosa estaba en 550. Era una cetoacidosis diabética. O sea, en pocas palabras, este paciente se volvió diabético. ¿Por qué se volvió diabético? Porque no dormía, porque tomaba gaseosa, porque comía chatarra casi un año completo. Entonces el cuerpo no aguanta. Eso es como maltratar al cuerpo a su máxima expresión. Entonces, si tienes una acidosis metabólica, que es básicamente una cetoacidosis, ¿qué estaba haciendo la alcalosis respiratoria? Lo estaba compensando. ¿Me dejo entender? Y si tú le quitas la alcalosis respiratoria, ¿qué va a pasar? El pH va a irse al piso. ¿Se acuerdan lo que les dije? Cuando el pH está en 6.9, el paciente todavía llega a 6.8, ¿qué pasa? Entonces, ¿era correcto ponerle la bolsa? No. Le quitaste el único mecanismo que lo mantenía vivo. No sé si me dejo entender. Entonces, la medicina, doctores, es eso, fisiología. O sea, si tú entiendes el proceso que estás enfrentando, no vas a meter la pata, vas a poder solucionarlo. Y este pequeño ejemplo que les he puesto les pasa a muchos médicos en otros tipos de enfermedades, donde le dan un tratamiento y lo complican al paciente. No porque exactamente, o sea, recuerden que ningún médico va con mala intención de querer dañar al paciente, pero el desconocimiento y el conocimiento sí lo puede dañar. Y este es un ejemplo claro. O sea, le pusieron la bolsa y en vez de ayudar, ¿qué le hicieron al paciente? Le causaron paro cardíaco, ¿no? Felizmente el paciente salió, respondió y bueno, ahorita está vivo, pero lamentablemente no aprendió la lección y sigue cometiendo los mismos errores. Eso ya depende del paciente, depende de su vida. El paciente tú le aconsejas, pero si el paciente no quiere, ya nos ha venido ya 2 veces al hospital por lo mismo. No aprende. Bien, doctores, ¿entendieron el mensaje? Lo que quiero que entiendan es todo trastorno renal o diabético o exceso de hidrogeniones o una acidosis tiene una compensación respiratoria y viceversa. Todo trastorno respiratorio tiene una compensación renal. ¿Quién es más rápido? ¿Respiratorio o renal? El respiratorio es mucho más rápido. Por tal motivo, si yo tengo un trastorno renal, la compensación respiratoria va a ser en minutos. ¿Me dejo entender? Por eso el paciente hace Kussmaul. ¿Captan la idea? Así pase un día, 2 días, igual el pulmón compensa. ¿Me dejo entender? Por tal motivo no existe agudos y crónicos en las fórmulas que se les va a dar el día de hoy. Les voy a explicar a qué fórmula me refiero. Pero acá sí es al revés. Si yo tengo un paciente que me viene por crisis de ansiedad, o en este caso, o me viene por una acidosis respiratoria, ¿en qué casos podría tener una acidosis respiratoria? Ya no hiperventilo, sino hipoventilo. Por ejemplo, bueno, uno de sus compañeros va a ir a comprar el autor, voy a comprar una huella corta, está cruzando la pista, viene un carro y ¡pah! Lo golpea y cae de cabeza. Vamos, lo recogemos y lo traemos y de repente observa así, no, doctor, tranquilo, no me pasó nada. Y contamos su frecuencia respiratoria, está en 20. Ya está dentro de aceptar. Pasa media hora y vemos que su frecuencia respiratoria está en 12. Pasa otra media hora y su frecuencia respiratoria está en 6. ¿Qué está pasando? Ese daño cerebral que ha tenido está perdiendo la capacidad de controlar su respiración y en un momento va a ser paro respiratorio. Entonces, poco a poco, ¿qué va a ir reteniendo? CO2. Y si yo retengo CO2,
¿Qué voy a producir? Una acidosis respiratoria. ¿Ya? Si yo hago una acidosis respiratoria, pregunta, ¿en cuánto tiempo el riñón lo va a compensar? Horas, días o semanas. ¿Me dejo entender? Entonces, yo puedo tener, en ese momento que mi compañero o su compañero de ustedes está con dificultad para respirar porque no puede respirar, ¿el riñón le va a ayudar? No. En la fase aguda, no. Pero en la fase crónica, sí. Imagínense que pasa un par de horas, más horas o un día, el riñón recién ya lo va a compensar. Entonces, cuando yo tengo un trastorno respiratorio, tengo dos fases, agudo o crónico. ¿Por qué, doctor? Porque hay una fase en la cual el riñón no le va a ayudar mucho y hay una fase que el riñón le va a ayudar bastante. Porque esto demora, ¿ya? Muy bien. Entonces, no se olviden, doctores, la lección aprendida es que ambos trabajan de la mano. Un ejemplo clásico es, por ejemplo, este paciente lo hemos intubado. Este jovencito lo hemos metido en una máquina. Pregunta, ¿con cuánto de frecuencia respiratoria tendría que ponerle a este paciente? ¿12? ¿18? ¿Más? ¿Por qué? Porque se supone que su cuerpo estaba haciendo ¿qué? Una alcalosis respiratoria para poder mantenerse vivo. Entonces, yo con la máquina, ¿qué tengo que hacer? También tengo que hacer una alcalosis. ¿Me dejo entender? Porque si yo le pongo una frecuencia respiratoria de 12, no voy a botar el CO2. Porque, ¿cuál era su mecanismo de defensa? Botar el CO2. Porque ante una acidosis tengo que producir ¿qué? Una alcalosis para que se contrarreste. Entonces, por eso les digo, el manejo de ácido base depende tanto cómo manejes el pulmón como manejes el riñón. ¿Listo? ¿Cuál es nuestro objetivo? Que el pH sea óptimo. ¿Ya? Y vamos por ese camino. Pero para esto, doctores, ustedes tienen que aprender a tomar ¿qué? Una agua. Levante la mano, ¿quiénes alguna vez han intentado tomar una agua? ¿Tomaron? Ya. ¿Sí? ¿Qué tal? La primera. ¿Dolor o no dolor? Ya, duele. Ya, duele. Peor si es que agarras el nervio, ¿no? Que algunos cometen el error, agarran el nervio y el dolor es un dolor muy insoportable. Entonces, doctores, tomar un agua, doctores, es importante. ¿Por qué? Porque para hacer el análisis ácido-base, ustedes dependen de este análisis. ¿Qué pasa si tomaste mal el agua? Los resultados van a ser catastróficos y voy a tener una interpretación equivocada. Entonces, todo parte desde aquí. Y se lo digo desde ahora, ¿no? Tomas mal el agua, doctores, en vez de ayudar al paciente, lo vas a perjudicar. Sé consciente. Si crees que esto... A ver, cuando hagan el internado, si se equivocaron al tomar el agua, sean conscientes y digan, doctor, me equivoqué, a evitar que perjudiquen al paciente. Mejor es bueno decir la verdad a querer ocultar. Porque ya me ha pasado que el interno le toma el agua y dice, doctor, no, ese es el agua, así ha salido. Digo, pero no cuadra, no, yo la verdad, yo no confío en los internos que yo tengo mi propia técnica, voy a tomar, lo tomo y lo mando. Comparo y digo, no, mira esta diferencia. Y ahí recién me confieso el interno que no, me equivoqué, agarré mal la muestra, nos demoramos, que no sé qué, ya me comienza a contar todo lo que pasó. ¿Me dejo entender? O sea, si se tomó mal la muestra, doctores, sean conscientes y digan, doctor, se tomó mal la muestra, voy a volver a tomar. ¿Me dejo entender? Porque todo parte de aquí. Si está mal hecho, ¿qué creen que van a interpretar? Es como el EKG. Si tomaste mal el EKG, ¿qué vas a interpretar si lo tomaste mal? De repente pusiste mal los electrodos y interpretas la derivada de 1 con la de 3 porque lo cambiaste hacia acá o te equivocaste en los brazos. La derecha lo que está en la izquierda, la izquierda lo que está en la derecha. O sea, ¿me dejo entender? Basta que hayas tomado mal el EKG, ¿cómo lo vas a interpretar? Está mal. Lo mismo. Si tomaste mal el AGA, doctores, no sirve. ¿Ya? Tiene sus características. Siempre el AGA se debe tomar en el radial. Siempre en el radial. Si no se puede en el radial, recién pasamos a la parte braquial. Y si no puede en la braquial, bueno, ya, pues tomaremos en otra más de calibre, mucho más grande como la femoral. ¿Listo? No creo que usted, a ver, por ejemplo, ese joven hizo paro, no tenía presión. Cuando le pusimos para tomar el AGA, no había pulso. ¿Cómo le vas a tomar el AGA si no hay pulso? No sé si me van a entender. Los que han tomado el AGA, ahora les digo,
¿Tú qué dices? Ah, doctor, palpa el pulso. Ok, sí, acá palpa el pulso. Pero si hizo paro, ¿cómo encontrarían el pulso? Ahora. Entonces, cuando un paciente hace paro, los últimos en no colapsar es las grandes arterias, como es la femoral. Entonces nosotros ya no perdemos tiempo y de frente a la femoral, y sacamos la muestra de AGA y lo llevamos rápidamente. No sé si me entienden. No creo que si está en paro y no tiene pulso van a estar ahí, a ver, por acá, pasan media hora y el AGA no, otro que no lo encuentra. Es una emergencia, me dejo entender. Uno tiene que ser muy rápido. Entonces ahí agarro la femoral, tomo la muestra, no te lo tomamos nosotros, tomo la muestra y lo digo ya, mándale. No voy a esperar, tiene que ser algo rápido, es segundos. La vida del paciente depende de segundos en ese momento. ¿Ya? Entonces la muestra tiene que ser tomada rápidamente en ese caso. Pero hablamos de una persona normal, como así como ustedes se han tomado, palpan el pulso, detectan en forma perpendicular, tienen que entrar la aguja. No de costado, ni de 45 grados, ni de perpendicular. 90 grados. ¿Listo? Y una vez que ingresa la aguja, ustedes... felizmente las agujas de AGA son estas. Son jeringas que tienen presión arterial. Tú pones y solito llena. Se llena. No tienes que estar aspirando nada de ello. Solito se llena. ¿Listo? Pero los que van a hacer su internado en MINSA, no hay estas jeringas. Se agotan rápidamente. Lo que hacemos es agarramos las jeringas de tuberculina o las jeringas de diabéticos y le echamos heparina. Lo cebamos, le metemos un poco de heparina y tomamos. Ahí sí, pinchas, no se va a levantar, ahí sí tienes que jalar un poquito. Es más complicado. Entonces, la guerra te permite hacer todo eso. Así que, muy bien, no pueden tomar aquí, doctores. Bueno, vamos y pasamos al braquial. No pueden tomar el braquial. Llaman a alguien que pueda tomar el femoral. A ustedes en el internado no les van a permitir que tomen el femoral todavía. ¿Ya? El máximo aquí o en el braquial. ¿Ya? Entonces, doctor, nosotros producimos mucha cantidad de hidrogeniones, más o menos 1 milimol por kilo día, y nuestro pH de rangos de vida es de entre 6,8 a 7,8. Menos de 6,8, muertos. Más de 7,8, muertos. No podemos permitir que el paciente llegue a esos puntos extremos. ¿Listo? Por tal motivo, doctores, cada vez que el pH se modifique y baje menos de 7,25, ya las células dejan de funcionar y puedo tener falla cardíaca, falla muscular, falla ósea, falla en la oxigenación tisular, y si baja menos de 7 ya tengo daño, y si llega a 6,8 ya tengo la muerte. Entonces, son fases, doctores, que tenemos que cuidar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, como les decía, normalmente nuestra concentración en sangre es 0.00000, ¿no? Es una concentración bastante mínima. Es muy escasa la cantidad de hidrogenos que tenemos. ¿Ya? Pero aplicando el logaritmo negativo, que ustedes ya conocen, llegamos a un pH de 7.4. No se olviden, todo lo que es bajada de pH, que se llama acidemia, solo pH nada más. Y todo lo que sube se llama alcalemia. Y si es normal, eudemia. ¿Ya? Eu significa normal. Eudemia. ¿Ya? Eudemia. Por ejemplo, puedo usar la palabra normovolémico, hipervolémico o hipovolémico, ¿no? Hipo porque está deshidratado, normovolémico porque está normalmente hidratado, e hipervolémico porque está muy hidratado. Pero en vez de decir normo, puedo usar euvolémico. La palabra eu significa normal en el léxico médico, ¿ya? No se olviden, eu significa normal. Bueno, eso lo van a aprender en semiología. Ahí van a aprender todas las terminologías semiológicas. Y ahí sí, doctores, cuando nos veamos en simulación, solo me van a hablar en lenguaje médico, nada de que me van a hablar en lenguaje popular. Su lenguaje va a cambiar, va a ser más refinado. ¿Listo? Entonces van a decir, paciente está, doctor, y en este momento en neudremia. Wow, suena chévere. Es decir, da pecho normal. Ya, muy bien. Doctores, recuerden lo siguiente. El principal buffer de extracelular, ¿quién es? Bicarbonato.
Y el principal buffer intracelular es el fosfato. Aquí está. Pero también un poco de bicarbonato, ¿listo? Pero principalmente el fosfato. Ya, estos todos son mis buffers. Tengo el respiratorio y tengo el renal. 15 minutos aproximadamente, o de 10 a 15 minutos ya actúa mi respiratorio, y renal horas, días o semanas, dependiendo. ¿Ya? Es bastante lento, pero es muy potente. Repito, es lento, pero es muy potente. ¿Ya? Entonces, primer mecanismo de defensa, si no lo superamos, entra el respiratorio, si no lo superamos, entra el renal. Creo que esta parte también, no se olviden que el 98% del CO2 que producimos viaja a nivel sanguíneo, pero nosotros también producimos CO2 en la vía digestiva. ¿Cómo ha sido todo? ¿Se acuerdan ustedes que mi estómago secreta que ácido? Y mi páncreas es alcalino. Entonces, ácido con alcalino se neutraliza y mi bicarbonato con mi hidrogenio, ¿qué va a formar? Ácido carbónico. ¿Y qué se va a disociar? Agua y CO2. El agua sigue su camino por la vía digestiva y el CO2, que pasa por las membranas fácilmente, va a ser eliminado. Entonces, quiere decir que aproximadamente en la dieta o en la vía digestiva yo produzco de 1 a 2% de CO2. O sea, también tengo CO2 en la vía digestiva, por si acaso. Pero más principalmente venimos a la vía circulatoria. ¿Ya? Ahora, el CO2, lo curioso del CO2 es que se va a transportar ya por todo el metabolismo que se da en las mitocondrias, en la parte celular, se transporta de una manera disuelta en la sangre sobre el 5%. 5% disuelto en la sangre. Así como CO2, viaja el CO2 en la sangre. Pero el otro 95%, doctores, siempre hacen mecanismos de conversiones con la anhidrosa carbónica. CO2 más agua forma ácido carbónico y eso se divide en hidrogenio y bicarbonato. Y viceversa, hidrogenio y bicarbonato se une y se va para acá. Y así, está que se cambia, de un lado para otro, de un lado para otro, de un lado para otro. Y así viaja básicamente el CO2, 95% sin modificarse y un 5% sin modificarse y un 95% haciendo todo este mecanismo porque necesito que baje. ¿Ya? Es un mecanismo muy interesante, diseñado justamente para poder mantener en equilibrio mi pH y tener buffers. Muy bien. Recuerden, doctores, que nuestro cuerpo acumula CO2, porque todo es CO2, ¿no? Todo se metaboliza en nuestro cuerpo, en nuestras células, y todo va a la vía venosa y llega a mi pulmón con un nivel alto de presión parcial de CO2, que es más de 40, y gracias al pulmón se normaliza, y otra vez se equipara y llega a 40, que es lo que yo deseo. ¿Listo? Solo quiero recalcar nuevamente, acá dice, bueno, acá falta colocarle la P, presión parcial de CO2, ¿listo? P. Si A por B se les pone solamente CO2, doctores, ¿el CO2 también se puede medir como concentración? Sí. ¿El CO2 se puede medir como presión? Sí, porque esta es presión. ¿Listo? Es una unidad de presión. Entonces, P CO2 le voy a tener que agregar y P CO2 normal. Si A por B, esto he visto yo que les han puesto mucho en los exámenes de ENAM, por ejemplo, he visto que les ponen presión parcial de CO2 y le ponen concentración de CO2. Son dos cosas diferentes. Uno mide la presión porque es un gas y el otro mide la concentración porque también es un soluto. Entonces, y a veces en los cálculos que han hecho han usado la concentración de CO2 y murieron en el intento. ¿Qué se tiene que usar para lo que es el manejo ácido-base? La presión parcial de CO2. ¿Ya? No se olviden, presión parcial de CO2. Y el riñón, básicamente, su función de riñón ante cualquier trastorno es, si es una acidosis, ¿qué va a hacer el riñón? Por lógica, ¿qué tiene que hacer? Tengo mucho hidrogenio en mi cuerpo. Eliminar hidrogeniones y reabsorber bicarbonato. Sí, doctor, mi cuerpo está muy alcalino. ¿Qué va a hacer el riñón? Al revés, ya no va a reabsorber bicarbonato, si no sería más alcalino. Entonces ya no reabsorbe bicarbonato y tampoco voy a secretar hidrogeniones. Me conviene que se quede, porque mi cuerpo está alcalino, ¿no? Entonces el riñón puede manejar ambas situaciones y eso lo va a hacer. Muy bien. Entonces, lo importante es que mi cuerpo mantenga un equilibrio a los hidrogeniones y no se modifique, ¿ya? Porque recuerden que los hidrogeniones son tóxicos, ¿ya? Pueden dañar cualquier célula.
Tenemos otros ácidos volátiles que produce nuestro cuerpo, que son eliminados por los pulmones. Y estos ácidos volátiles básicamente se producen por degradación de la glucosa y los ácidos grasos. Pero también tengo ácidos fijos, que básicamente es por la producción y metabolismo de proteínas, en este caso aminoácidos. Y esta es la cantidad que yo produzco por día. Y la mayoría de veces esto se va a eliminar por vía renal, ¿ya? Porque no es volátil, tengo que eliminarlo por vía metabólica. Y otros ácidos orgánicos que ustedes ya los conocen: lactato, piruvato, acetoacetato o acetoacético betiroxibutirato, y también está el acetona, ¿no? Que son otro tipo de ácidos que el cuerpo produce en forma fisiológica, pero en patología, como en la diabetes, crecen mucho mis cuerpos cetónicos, ¿no? O en una hipoxia, crece mucho mi ácido láctico o mi ácido pirúvico. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una respiración más anaeróbica. Ya está. Entonces, resumen, tengo buffers, principalmente bicarbonato y fosfatos, pero también las proteínas son buffers, por si acaso, ¿ya? La parte respiratoria y la parte renal. La ecuación de Henderson-Hasselbalch, repito, es una ecuación en la cual ustedes, si se percatan, es la misma proporción. ¿Qué dice acá? pH, bicarbonato, y abajo que va CO2, y abajo que va CO2. O sea, es la misma fórmula, solamente que acá le estamos hablando del pK de ¿quién? De bicarbonato. Entonces, pK de bicarbonato es 6.1. Por lógica, si mi pH va a ser 7.4, ¿cuánto tendría que ser el logaritmo de todo esto? 1.3, ¿sí? ¿Por qué? Porque de 7.4 y 6.1 me falta 1.3 para llegar a 7.4. ¿Listo? Muy bien. Ahora, recuerden que lo que está aquí adentro también yo lo puedo expresar como la concentración de hidrogeniones, ¿no? Todo esto es una concentración de hidrogeniones, porque al final, si yo calculo el logaritmo de esta concentración de hidrogeniones, me va a dar un valor. ¿Listo? Entonces vamos a ir analizándolo poco a poco. Esta es la forma de Henderson-Hasselbalch que ustedes deben conocer. Esta ecuación de Henderson-Hasselbalch tiene otra presentación. Dice concentración de ¿qué dice acá? Bicarbonato, y acá abajo concentración de ácido carbónico. Pero lo hemos cambiado a presión parcial de CO2 porque es más fácil medir la presión parcial de CO2 que el ácido carbónico. ¿Por qué, doctor? Porque el ácido carbónico cambia. O se vuelve CO2 agua, o se vuelve bicarbonato hidrogenio. O sea, siempre está cambiando para acá o para acá o para acá. Entonces es más fácil medir o bicarbonato, que es un extremo, o medir CO2. Pero el mismo ácido carbónico es bien complicado medirlo. Se modifica muy rápidamente. Por eso es que lo han cambiado y le han puesto que en vez de poner concentración de ácido carbónico, le pone 0.03 por la presión parcial de CO2, que debe ser lo mismo. ¿Ya? No se olviden eso. Bien, en resumen, doctores, miren, si yo tengo muchos hidrogeniones, acá tengo un exceso de hidrogeniones, pues me conviene que se una ¿qué? Un bicarbonato con un hidrogenión a ácido carbónico, la linaza carbónica que lo divide en CO2 y agua, y por eso ¿qué hago yo? Hiperventilo. Cada vez que tú hiperventilas, vas a botar ¿qué? Un CO2. Indirectamente, ¿qué estás botando? Un hidrogenión. ¿Ya? Eso que quede claro. Pero también estás perdiendo ¿qué? Un bicarbonato. Entonces, por su parte, el pulmón cumple su función. Listo. Por parte del riñón, bueno, acá hay otros buffers que van a actuar como la hemoglobina, las proteínas, pero el riñón va a decir, como hay un exceso de bases, de exceso de hidrogeniones, el riñón dice, tengo que eliminar hidrogeniones. Entonces les hago una pregunta, ¿cómo va a estar su acidez titulable? ¿Más alta o más baja? Repito, ¿cómo va a estar su acidez titular? ¿Más alta o más baja? En una acidosis, que tengo exceso de hidrogeniones. Más su acidez titular en la orina. Más alta. ¿Por qué? Porque tengo que eliminar más hidrogeniones y voy a usar más fosfato para capturar más hidrogeniones. Porque no les conviene que salga como hidrogenión libre. Porque si sale como hidrogenión libre, ¿qué le va a pasar a su vejiga? Va a hacer ceviche. Se va a cocinar, ¿listo? Se va a cocer como diríamos. En verdad, las moléculas, las células de su vejiga, de sus uréteres y su uretra no está diseñada para soportar pHs menos de 4. Repito, no está diseñado para pHs tan ácidos.
se perforaría, se haría llagas, úlceras o sangrado o hemorragia. Por tal motivo, la única manera de eliminar más hidrogeniones es que tengas más fosfato o más amonio para poder capturar más hidrogeniones. ¿Sí? ¿Preguntas? No, pregunten, ¿no? Si tienen dudas. Hagan sus preguntas. Ya. Por tal motivo, el riñón tiene que eliminar hidrogeniones, ya saben cómo lo dan, como libres, como acidez titulable o como amonio. Y por otro lado, doctores, tengo que reabsorber bicarbonato y tengo que generar ¿qué? Nuevo bicarbonato. Y lo curioso que aprendieron ustedes en la clase anterior es que la acidez titulable representa que la producción de nuevo bicarbonato. Por eso le digo, a más acidez titulable estás eliminando más hidrogeniones, pero indirectamente estás produciendo más bicarbonato. Es un sistema muy perfecto, diría yo. El otro lado opuesto es que tenga muy pocos hidrogeniones, o sea, mi cuerpo está alcalino. Cuando está alcalino, a mí ya no me conviene, en este caso, perder hidrogeniones. Por tal motivo, ya no voy a hiperventilar, tengo que hipoventilar. Porque a más CO2 yo lo tenga, voy a formar más ácido carbónico, voy a disociar bicarbonato con hidrogeniones y este hidrogenio va a contrarrestar el déficit que tengo. Por tal motivo, mi riñón tiene que ser que, básicamente, ya no eliminar hidrogeniones, sino evitar secretarlos y retenerlos. Pero lo que sí, más bien, ya no va a reabsorber a quién, al bicarbonato. Por tal motivo, la secreción tiene que aumentar. O sea, tengo que eliminar bicarbonato porque mi medio está alcalino, no me conviene. ¿Listo? El efecto opuesto. Ahora, ¿cuándo digo yo que un AGA está bien tomado? Esta parte sí es importante que recuerden. Primero, que la muestra de AGA tiene que tener 1 mililitro de sangre. 1 mililitro de sangre. ¿Ya? ¿Qué puede pasar, doctor, si le llevo medio mililitro de sangre? Si tiene suerte, la máquina lo va a reconocer y lo va a procesar. A veces ha pasado que tú tomas la muestra de AGA y al comienzo de la jeringa, o sea, acá, tú tomas la muestra de AGA y en la jeringa, justo acá está tu muestra, que has tomado, justo acá se coagula. ¿Por qué? No sé, no agitaste bien, no moviste. ¿Y qué hace el laboratorista? Empuja un poco la jeringa, sale el coágulo y queda la otra parte de sangre. Y esa parte de sangre lo procesa. Si tú tomaste solamente 0.5 mililitros, al momento que bote, no va a quedar nada. Es decir, no muestra insuficiente. Entonces, por eso se pide que debe ser mínimo 1 mililitro. Así, si botas un poquito, por lo menos te queda una buena cantidad, ¿no? 1 mililitro de sangre si van a usar las jeringas especializadas para algo. Doctor, no tengo jeringas especializadas para algo. Bueno, usa tu jeringuita de tuberculina con heparina y eso te va a tomar. No. Se dice que tu muestra... esto se lo digo desde ahora, porque ya he visto el roche que nos han hecho pasar nuestros videos internos cuando tomaron sus muestras de AGA. Cuando tomen un AGA, entonces cuando tomen un AGA, hay 2 parámetros que tienen que escribir ustedes. Uno de ellos es temperatura y el otro es el FIO2. Repito, uno es temperatura y el otro es el FIO2. ¿Por qué, doctor? Porque a más fiebre te modifica el resultado. Y la máquina que va a procesar necesita saber este dato. Así es que cuando tú lleves tu muestra de AGA, tienes que ponerle la temperatura, porque si tú no le pones la temperatura te va a dar otro tipo de resultados. Doctor, ¿está con oxígeno o no está con oxígeno el paciente? Si está con oxígeno, coloque qué FiO2 de oxígeno tiene, porque también el AGA va a salir alterado en función a la FiO2 que tiene el paciente. Si es ambiental es 21%. Entonces, ¿por qué, doctores? Porque con esos 2 datos la máquina va a procesar datos más exactos. Doctor, me olvidé, le puse 21% y la temperatura pensé que estaba con 37, pero ahí está con 39, doctor. Pues ya salió el resultado de AGA, la máquina ya lo procesó. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Volver a tomar otra vez? A ver, tú dile al paciente, señor, me demoramos unos 10 minutos, voy a volver a pinchar otra vez. El paciente se enoja, va a decir, no, pero ¿por qué no es mi culpa? Y usted debe haber previsto eso. Entonces, no se olviden, temperatura y FiO2, siempre coloquen en la orden que se va a llevar. No debe pasar, miren, yo digo que debe ser inmediato. Toman la muestra de AGA y tienen que llevarlo rápidamente a la máquina a procesar.
¿Puedo esperar hasta 10 minutos? Sí, porque dice que la FIO2 se mantiene estable hasta 10 minutos tomada la muestra. Si hay una burbujita, ya pues lo eliminas, ¿no? Pero si ves que has tomado tu muestra y está lleno de burbujas, esa es una mala muestra. ¿Qué es lo que he visto que hacen tus compañeros? Agarran, jalan un poquito, golpean, trata de que todas las burbujas se vayan arriba y lo botan y ya está. Eso está mal, esa muestra se tiene que botar. Porque tú cuando golpeas la jeringa, esas burbujitas se van a mezclar con la sangre y tu oxígeno que está en tu jeringa normalmente va a salir más alto. Ah, no, está bien, el paciente está bien oxigenado, no es que está bien oxigenado, es que le has metido aire a tu jeringa, lo has mezclado el oxígeno y te da un resultado diferente. Entonces, nunca se golpea una jeringa de agua y se bota. Tienen que botarlo. Si es solo una burbujita chiquita, ya lo botas. Pero si son muchas, es porque está mal tomada la muestra. Tienen que descartar esa muestra. No es útil, ¿ya? No es útil. Ahora, por tal motivo, el aire en la muestra aumenta significativamente el oxígeno. No se olviden eso. No debe haber. Otro es tratar. Ahora, doctor, he tomado mi muestra y justo me acaba de decir que se ha malogrado la máquina de agua. Pasa, a mí me ha pasado, ya tomé 3 pacientes y ya llévalos. El doctor dice que no hay, se ha malogrado la máquina. Entonces, en ese caso, puedes mantenerlo refrigerado a temperaturas muy frías hasta 1 hora, no hay problema, ¿ya? Y en esa hora pueden procesar. Si pasas más de 20 minutos, se modifica tu CO2, se modifica tu pH y lo que va a salir en tu análisis es cualquier cosa menos lo del paciente. Entonces, doctor, esta muestra se ha demorado media hora. Ya no, se ha demorado 1 hora. No sirve. Sinceramente no sirve, ¿ya? Bien, a más temperatura, ¿qué sucede con el pH? A más temperatura, ¿qué pasa con el pH? Más ácido, ¿ya? No se olviden eso. A más temperatura, más ácido. Acuérdense de esa relación, ¿ya? A más temperatura, más ácido. ¿Listo? Entonces, si ya tengo un paciente con acidosis metabólica y me conviene que haga fiebre, no, pues se va a poner más ácido. Entonces, tienen que evitar que haga fiebre un paciente con acidosis metabólica. Muy bien. Bien, vamos a aprender a leer ahora sí el área. ¿Ya? Los que ya saben hacerlo bien, los que no, vamos a aprender. Hay 5 pasos que tienen que seguir. ¿Ya? No es complicado, en realidad. Solo quiero que se acuerden esto. Si se acuerdan esto, vamos bien. Pero eso sí, acuérdense los valores. El pH normalmente va de 7.35 a 7.45. Otra literatura le pone 7.36 a 7.44. Europeos y estadounidenses muchas veces modifican ciertos parámetros, pero manejémoslo. En Perú, normalmente veo que el 80% de los médicos manejan de 7.35 a 7.45. ¿Ya? Quedemos ahí, ¿sí? 7.35 a 7.45. El CO2, doctores, lo manejamos como normal 40 mililitros de mercurio, más menos 5, desde 35 hasta 45. El 80% también lo maneja en ese rango, ¿ya? 35 a 45. El bicarbonato, doctores, el valor normal es 24 miliequivalentes por litro, o milimoles por litro, que es lo mismo, ya que tiene valencia 1. Entonces, el rango es 24 más menos 2, es decir, va de 22 a 26. ¿Ya? Eso sí de memoria. El anion gap, doctores, es 10 más menos 2, es decir, puede ir de 8 a 12. ¿Ya? Lo normal, 8 a 12. Y exceso de bases, que ahorita vamos a analizarlo, es, por ejemplo, si tengo negativo mi exceso de bases, ¿qué significa? Que tengo más bases, porque la base es negativa y los hidrogeniones es positivo. Entonces, si me sale que tengo más 2, por ejemplo, el rango normal es de menos 2 a más 2. ¿Qué pasa si me sale más 10? Pregunta, ¿tiene acidosis o tiene alcalosis? Acidosis. Ya. ¿Y si tengo menos 10? ¿Hay déficit o no hay déficit de bicarbonato? A ver, lo que quiero que entiendan es, este es un resultado matemático. Es como, por ejemplo, yo tengo bicarbonato, ¿ya? O tengo una cantidad de bases, ¿ya? Y bases es bajas, ¿ya? Si tengo un
una cantidad de buffer, ¿ya? Específicamente, mucho menor a lo habitual, ¿ya? Mucho menor, por ejemplo, tengo menos bicarbonato, ¿eso qué es? Acidosis. ¿Ya? Por tal motivo, ¿cómo están mis buffers? Mi parte de buffers, de bases, ¿positiva o negativa? Ha disminuido mis bases, mis buffers. ¿Listo? Y si disminuye mis buffers, ¿qué significa? Que tengo exceso o déficit de bases. Déficit de bases, porque no hay buffers. Ahorita lo vamos a entender mejor con una fórmula bien curiosa. ¿Ya? Bueno, vamos. Acidemia o alcalemia. Creo que eso está fácil. El primer paso para una lectura de ácido va a ser ver el pH. Siempre vean primero el pH. ¿Listo? Entonces el pH puede estar disminuido y eso es una acidemia, o el pH puede estar aumentado y eso es una alcalemia. Es lo primero que tienen que ver. ¿Listo? Una vez que ustedes han visto si es una acidemia o alcalemia como primer paso, van a tener que ver qué trastorno primario presenta. ¿Cómo ha sido todo? Por ejemplo, si es metabólico, tiene que ver con bicarbonato. Y si es respiratorio, tiene que ver con CO2. Entonces, vamos. Acidemia o alcalemia. Si es acidemia, baja el pH. Por tal motivo, ¿cuáles son las dos causas principales? Baja el bicarbonato o aumenta el CO2. Si baja el bicarbonato, sería una acidosis metabólica. Ya no acidemia, sino acidosis metabólica. Y si aumenta el CO2 sería una acidosis respiratoria. ¿Ya? De esa manera que has logrado encontrar el trastorno primario. Listo. Doctor, y si sube mi pH es una alcalemia. ¿Quién originó esta alcalemia? Dos cosas. O aumentó mi bicarbonato o bajó mi CO2. Si aumentó el bicarbonato, ¿qué es? Alcalosis metabólica. Y si bajó mi CO2, alcalosis respiratoria. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esos son los trastornos primarios. ¿Listo? Entonces, yo tengo dos. O es acidemia, o es alcalemia, o es eudemia, que ya lo conocen ustedes. Si el bicarbonato está bajo, ¿qué era? Acidosis metabólica. Si el PCO2 está aumentado, acidosis respiratoria. Si el bicarbonato está aumentado, alcalosis metabólica. Y si el CO2 está bajo, alcalosis respiratoria. Ustedes tienen que encontrar el trastorno primario viendo el pH y sabiendo cuál de estos dos es el que se ha modificado. ¿Listo? Ese es el trastorno primario. Listo. Ahora, doctores, recuerden que ahora existe un fenómeno de compensación. O sea, el trastorno primario, por ejemplo, si es una acidosis metabólica, ¿cuál es su compensación? Alcalosis respiratoria. Siempre es el opuesto. ¿Ya? Por ejemplo, si tengo una... ¿Tienen bordado? Motita, tiene motita, por favor. Por ejemplo, si yo tengo una acidosis metabólica, ¿cuál sería su opuesto? Alcalosis respiratoria. ¿Ya? Ya, vamos a ver, por sentido común, nada más, todo es lógica. Acá no hay que memorizar nada. Ya. Tengo una acidosis metabólica. O puedo tener una alcalosis metabólica. Entonces, su opuesto compensador normalmente va a ser ¿quién? Acá va a ser una alcalosis respiratoria. Y su opuesto de una alcalosis metabólica va a ser una acidosis respiratoria. Y ahora, si fuese trastorno respiratorio, una alcalosis respiratoria, su opuesto es una acidosis metabólica. Entonces, sus compensaciones siempre son opuestas. Listo. Ahora vamos a entender a qué me refiero. Ustedes han visto que el pH es igual al bicarbonato sobre ¿qué? Presión parcial de CO2. ¿Listo? ¿Cuánto es esto? 24. ¿Cuánto es esto? 40. ¿Ya? Si yo mantengo esta proporción, mi pH ¿cuánto va a ser? Ya está. Ahora les hago una pregunta. Si acá yo aumento mi bicarbonato, ¿a cuánto? A 48. ¿Listo? Y aumento aquí a 80. Pregunta, ¿la proporción es la misma? Sí, porque 24-40 es lo mismo de decir 48 sobre 80. La proporción es la misma. Pregunto, ¿se modificó el pH? No. Doctor, ahora quiero bajarlo. Le voy a poner 12 sobre 20. ¿La proporción es la misma? Sí.
Lo que yo quiero que entiendan es, ustedes ya encontraron el trastorno primario, puede ser el bicarbonato o el CO2. Lo que va a suceder es, lo que va a querer hacer la compensación es que tu pH no se modifique mucho. ¿Listo? Si aumentó mi bicarbonato, ¿qué sería? Una alcalosis metabólica. ¿Listo? Por tal motivo, ¿cuál es su compensación de una alcalosis metabólica? Una acidosis respiratoria. ¿Quién tendría que aumentar en una acidosis respiratoria? El CO2. ¿Y es lo que pasó o no? Sí. Entonces, las compensaciones van de la mano. Si el de arriba aumenta, el de abajo tiene que aumentar. Si el de arriba disminuye, el de abajo tiene que disminuir. ¿Ya? Eso, por favor, ténganlo presente en las compensaciones. Por eso dice acá, ante una acidosis metabólica, ¿quién tiene que bajar? El CO2, porque tengo que producir ¿qué? Una alcalosis respiratoria. Y la alcalosis respiratoria es bajar el CO2. Doctor, ante una alcalosis metabólica, porque aumentó mi bicarbonato, ¿qué tengo que hacer yo? Una acidosis respiratoria, que es aumentar el nivel de CO2. ¿Se dan cuenta? Si uno baja, el otro tiene que bajar. Si uno sube, el otro tiene que subir. ¿Sí? Analicen bien este punto, porque cuando vean el examen, yo les digo así, o sea, no necesitas desarrollar los ejercicios en fórmulas, solamente analizando cómo se mueven los CO2, y tú ya puedes decir si es una acidosis metabólica mixta o no es mixta, solamente mirando. ¿Sí, doctor? Sí. Lo vamos a ver, ahorita estamos como que empezando a manejar el cálculo, pero sí se puede, ya, vamos. Ahora, si en caso fuese el CO2, tengo una acidosis respiratoria, su compensación va a ser una alcalosis metabólica, por eso tengo que aumentar el bicarbonato, y si hago una alcalosis respiratoria, una acidosis metabólica, ¿no? Entonces, todo se relaciona. Lo curioso, doctores, es de que esta compensación que ustedes están viendo aquí puede ser deficiente o exagerada. No sé si me dejo entender. Es como, por ejemplo, yo tengo mi acidosis metabólica. ¿Listo? ¿Qué tengo que hacer yo? Un Kussmaul hiperventilar. Ya. Yo hiperventilo y va bajando mi CO2. ¿Qué pasa si es deficiente mi hiperventilación? No hiperventilo mucho. No voy a llegar al punto de compensación. ¿Y qué pasa si soy muy ansioso e hiperventilo más de lo que debo hacer? Me voy a pasar. O sea, llegué a compensar, me voy más abajo. Entonces también puedo exagerar. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿cómo saber que llegué al punto adecuado? O sea, al punto real de compensación. Para saberlo, doctores, nosotros aplicamos fórmulas, ¿ya? Fórmulas de compensación. Bueno, entonces, resumen que hemos visto ahorita, aplicamos las fórmulas de compensación. ¿Y para qué yo aplico las fórmulas de compensación? Para saber si realmente he logrado llegar a lo que yo necesito. ¿Listo? Por eso les decía, yo puedo tener una acidosis, en este caso metabólica, y el paciente hiperventila mucho y baja mucho el CO2, por lo tanto motivo tengo una alcalosis. No se compensó, exageré la compensación y me fui más bien al otro lado. Y apareció ¿qué? Un trastorno secundario, ¿no? Igual acá tengo una alcalosis y yo tengo que hipoventilar y me exageré. Entonces ya generó otro tipo de problemas. Muy bien, acá, para esto, doctores, tienen que memorizarse esto. Estos están obligados a memorizarlo y tienen que saberlo de memoria. Para una acidosis metabólica, solamente diré que está compensado si se mueve en este rango. Por ejemplo, ¿qué es acidosis metabólica? ¿Disminución de qué? De bicarbonato. Quiere decir que va a bajar bicarbonato. Por cada equivalente de bicarbonato, para compensación, tiene que bajar 1.2 milímetros de mercurio del CO2. Así, en esa proporción tiene que bajar. ¿Listo? Si bajó 10 mil equivalentes, ¿cuánto tiene que bajar acá? 12. Si bajó acá 20 mil equivalentes, ¿cuánto tiene que bajar acá? 24. No sé si me dejo entender. Es una proporción. Doctor, en una alcalosis metabólica, ¿qué pasa? Aumenta mi bicarbonato. Por cada bicarbonato que va a subir, tiene que aumentar 0.7 milímetros de mercurio del CO2. Doctores, ¿existe agudo y crónico en metabólicos? No. Pero en respiratorios, sí. ¿Se acuerdan que les expliqué al comienzo por qué existe agudo y crónico? Porque el riñón demora en responder entre horas, días o semanas. Y en este caso, si es agudo, el riñón todavía no está respondiendo como debe ser,
Pero cuando ya es crónico, el riñón pues ya tiene más eficacia, ya actúa mejor. Por eso es que van a ver que las capacidades de modificación del bicarbonato son mayores. Ya, muy bien, vamos. En la acidosis respiratoria, por cada 10 milímetros de mercurio de CO2 que aumenta, porque es acidosis, si es agudo va a aumentar un miliequivalente y si es crónico va a aumentar 3.5. Si es una alcalosis respiratoria, por cada 10 que baje, repito, porque es alcalosis, hiperventilas, botas CO2, por cada 10 que tú bajes va a bajar 2 miliequivalentes si es agudo y si es crónico va a bajar 5. En el caso clínico, doctores, se les va a dar el dato. En el examen se dice paciente con cuadro crónico, ¿me dejo entender? Si en caso no se les da el dato, y desde ahora se los digo, es porque es un cuadro agudo. Cuando en un examen, cualquiera sea, no solamente en mi examen, sino los exámenes de NAM o del ENSIP, que de repente le van a tomar el próximo año, ¿ya? Cuando van a competir ustedes representando a la universidad. Si no les ponen ninguna información, ¿cómo lo van a manejar? Como agudo, ¿ya? Si les ponen crónico, ya saben que tienen que aplicar este tipo de cálculo. De memoria, doctores, estas fórmulas, ¿ya? De memoria. Y como dicen, la mejor manera de memorizar es practicando. A ver, hay otras dos fórmulas que la acidosis metabólica, doctores, hay una fórmula que se maneja que es la variación de presión parcial de CO2 es igual a 1.5 por el bicarbonato más 8. Todo esto más menos 2. Ya, repito. Esta es una fórmula de cálculo cuánto va a variar mi CO2. 1.5 por el bicarbonato más 8. Y al final el resultado que les diga le ponen el rango más menos 2. ¿Listo? Este es para acidosis metabólica. Que es lo mismo que la acidosis metabólica de ahí, solamente que este es con fórmula. Y para la alcalosis, para la alcalosis metabólica, la fórmula es muy parecida. La modificación del CO2 o el CO2 esperado es igual a 0.7 por bicarbonato más 21, todo esto más menos 2. ¿Listo? Entonces, ustedes, si quieren, aplican su proporción para que hagan su regla de 3 simple, o si quieren, aplican la fórmula. Ya depende de ustedes. ¿Ya? Solo para metabólico. Para respiratorio, sí tienen que aplicar regla de 3 simple. ¿A usted le gustan las matemáticas? ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el paso número 1? ¿Cuál es el paso número 1 para leer nada? pH. Ya está. Y definan ustedes qué tipo de pH tienen. ¿Listo? Veamos si el caso fuese una acidosis, una acidemia. ¿Ya? Vamos a ver que el pH bajó. Si fuese una acidemia, vamos al segundo paso. ¿Qué tenemos que calcular? El trastorno primario. Entonces, en el segundo paso, si es una acidosis, yo me hago una pregunta: ¿por qué podría tener acidosis? Puede ser que bajó, ¿no? El pH, si bajó mi pH, que es acidemia, dos cosas: o baja el bicarbonato o aumenta mi CO2. Si bajó, es una acidosis metabólica, y si aumenta, es una acidosis respiratoria. Ustedes lo tendrán que definir, ¿ya? Doctor, y si es una alcalemia, lo mismo, aumenta mi bicarbonato, eso es una alcalosis metabólica, y si baja el CO2, es una alcalosis respiratoria. Ya, paso 2. Paso 3. ¿Qué es lo que tiene que ver si está compensado o no está compensado? Por tal motivo, aplicarán la tablita. ¿Ya? Repito, volvamos. Paso 1, ¿qué era? pH. Paso 2, trastorno primario. Paso 3, compensación. Y ahí sí están obligados a usar esto, o si quieren las dos fórmulas que les acabo de poner aquí, para acidosis metabólica o alcalosis metabólica. Cuarto paso. Solamente, escuchen lo que voy a decir, solamente calculen anion gap si tienen acidosis metabólica. Solo calculen anion gap si tienen acidosis metabólica. Lo he repetido, no sé por qué, con un grupo anterior, con ustedes, bueno, espero que no se olviden. Pero en el examen, no entiendo por qué no calcularon anion gap con alcalosis metabólica.
el anion gap solamente se calcula en acidosis metabólica, porque el anion gap me va a ayudar a saber si yo produzco más hidrogeniones o no produzco más hidrogeniones. ¿Qué tiene que ver acá en la parte alcalina? ¿Listo? Entonces, yo vi en el examen que pusieron bonito, hicieron el cálculo, todo tiene esto, en una calcularon bien que tenían una alcalosis metabólica, pusieron todo, anion gap aumentaba, 0. ¿Por qué 0? Porque no se calcula anion gap en alcalosis metabólica, solamente en cuál, acidosis. Mira, lo estoy repitiendo 3 veces, así es que esperemos que no se repita en el examen. Ya, entonces, ¿qué es el anion gap, doctores? A ver, alguien que me lo digan, si deben acordarse. ¿Qué es el anion gap? ¿Qué? Ya, es un cálculo matemático, pero en realidad vendría a ser la cantidad de aniones no medibles que yo tengo. Porque se supone que yo tengo un equilibrio entre cationes y aniones. Los cationes más conocidos, ¿cuáles? Sodio y potasio. Los aniones más conocidos es en abundancia cloro y bicarbonato. Pero lo curioso es que tratando de mantener el equilibrio nos damos cuenta que hay una pequeña brecha. Y son un montón de aniones. Entonces, ¿te imaginas que tú te comienzas a medir cada uno de esos aniones? Dijeron, ¿para qué medimos cada uno si no hagamos una brecha aniónica? Donde están todos esos aniones, ¿para qué medimos uno por uno si son cientos? Mejor los agrupamos en uno solo. Y eso le llamamos aniones. ¿Listo? Y eso le llaman la brecha aniónica o el anion gap. ¿Ya? Aquí lo vamos a entender. Vamos a hacerlo. El potasio realmente es muy despreciable porque de 3.5 a 5.5 comparado con 140 es bastante, ¿no? Entonces, sodio, miren, sodio mide 140, cloro 106, bicarbonato 24 y anion gap sale 10. Si hago mi matemática aquí, 10 más 24, 34 más 106, 140. Negativo y 140 positivo. ¿Equilibrio? Equilibrio. Ya. Yo tengo dos fenómenos, y esto por favor, sí es importante, porque cuando hagamos el capítulo de acidosis metabólica es importante que lo entiendan. Yo tengo dos fenómenos. Doctor, ambos fenómenos, el bicarbonato ha caído. En ambos fenómenos tengo acidosis metabólica. ¿Listo? Repito, tengo una acidosis metabólica y en ambos ha caído el bicarbonato. Pero el anion gap en uno es normal y en el otro está aumentado. Doctor, pero ambos son acidosis metabólicos. ¿Qué significa esto, doctor? ¿Por qué el anion gap acá está normal y el anion gap está acá? Entonces, ¿algo ha sucedido? Sí. ¿Algo ha pasado? Sí. Yo les decía a ustedes, doctores, cuando empezamos, esto lo abordamos, yo les decía a ustedes que nuestro cuerpo yo tengo mis ácidos, ¿sí? Y mi ácido, cuando libera su hidrogenio, ¿cómo queda? Como un anión, ¿sí? Pregunta, a más aniones yo tenga, ¿qué significa? Más hidrogenio se liberado, más ácido va a estar. Entonces, ¿qué es lo que quiero que entiendan? Que mi anion gap, que son estos, va a incrementarse a más hidrogeniones yo tenga. ¿Por qué? Porque hay algún ácido que se ha producido. Por ejemplo, si es un diabético, ¿qué ácido sería? Beta hidroxibutirano, ¿no? O el acetato, ¿no? O la acetona, por ejemplo, ¿ya? ¿Sí? Estos ácidos se disocian, se vuelven ¿qué? Anión, y el hidrogenio se libera. Por eso, ¿qué produzco? Acidez. ¿Ya? Y este anión, esta brecha aniónica, a más ácidos produzca yo, ¿qué va a pasar con mi anión gap? Va a aumentar, porque más aniones voy a producir. No sé si me dejo entender. A más ácidos yo produzca, se van a disociar anión y hidrogenio. Entonces, a más ácidos yo produzca, más aniones voy a tener. ¿Sí? Voy a tener más aniones, porque tengo más ácidos. Otro ejemplo podría ser el ácido láctico. A más ácido láctico yo produzca, se van a disociar, libero el hidrogenio, por eso es un ácido, y ese anión que queda va a aumentar. Entonces, doctor, si yo estoy aumentando mi cantidad de ácidos, porque tengo muchos ácidos, ¿qué va a pasar con mi brecha aniónica? Va a aumentar.
Cuando ustedes vean una brecha aniónica aumentada, significa que tu cuerpo está produciendo ¿qué? Más ácidos. ¿Listo? Y tienes que buscar, como Sherlock Holmes, ¿qué está produciendo tantos ácidos en el cuerpo de mi paciente? ¿Qué es una enfermedad, una infección, una septicemia? ¿Es diabético? ¿Ácido láctico? ¿Lo han envenenado? ¿Qué también ha pasado en ese caso? Le han dado cianuro al paciente y en su cuerpo. O ha tomado una bebida alcohólica. ¿Ustedes han escuchado el alcohol metílico? ¿Les suena? En Almendra, el año pasado llegaron varios casos de alcohol metílico. Por cierto, en mi hospital también llegaron y todos se han muerto. ¿Ya? No sobreviven. El alcohol metílico es el alcohol de la madera, ¿no? Es un alcohol tóxico que produce acidosis metabólica. Entonces, ha habido casos que los que son alcohólicos por tomar bebidas de bajo costo les dan que alcohol metílico y lamentablemente eso es como un envenenamiento. Esas personas que vendieron deben ir a la cárcel porque están envenenando. Entonces también puede ser que mi cuerpo está produciendo ácidos o alguien me ha dado ácidos. ¿Listo? Un caso muy peculiar, doctores, era de los abuelitos. Si ustedes preguntan a sus abuelitos, bueno, ¿qué tomaban cuando les dolía mucho el cuerpo? Aspirina. ¿Ya? La aspirina venía de 500 miligramos y se tomaban 2, 3. ¿Y qué es la aspirina? ¿Cuál es el nombre de la aspirina? Porque aspirina es la marca. Ácido acetilsalicílico. Es un ácido. Entonces los abuelitos, como no les calmaba la fiebre o no les calmaba el dolor, se tomaban 1, 2, 3, 4, 5, hasta 10 pastillas en el día. Y lo que se metían que eran ácidos. Incrementaban sus hidrogeniones. ¿Qué pasaba con su anion gap? Aumentaba. ¿Listo? Ambos son acidosis. Doctor, entonces cuando tengo una acidosis metabólica con anion gap aumentado, ¿qué significa? Que este paciente está produciendo mucho más ácido de lo habitual o ha tomado ácidos. ¿Listo? Doctor, tiene acidosis metabólica, pero su anion gap está normal. No se ha modificado. Entonces, ahí no es que haya un exceso de hidrogeniones. Ahí, como dice muy bien su compañera, es que está perdiendo ¿qué? Bicarbonato. Porque ustedes saben que el equilibrio es hidrogenio, bicarbonato. Si mantengo el equilibrio, mi pH ¿cuánto va a estar? Pero ¿qué pasa si alguien, o tengo una patología que me hace perder bicarbonato? ¿Qué va a contrarrestar estos hidrogeniones? No hay, porque estás perdiendo tu bicarbonato. Por tal motivo, ¿tu sangre se va a volver ácida? Sí. No porque estés produciendo más ácidos, sino porque has perdido tu buffer. ¿Ya? No sé si me vas a entender. Entonces, para eso te sirve el anion gap. El anion gap te permite a ti diferenciar si tu cuerpo produce ácidos o es que has perdido bicarbonato. No sé si me dejo entender. Y es importante porque la principal causa de pérdida de bicarbonato son diarreas o laxantes. Tengan mucho cuidado cuando den laxantes a sus abuelitos. ¿Ya? Cuando se estriñen, a veces le dan laxantes y los pobres abuelitos están con unas diarreas y vienen con acidosis al hospital. ¿Ya? Sí, les pregunto, ¿y quién te ha recetado eso? Ah, no, la familia me ha dicho que tome. Ya, entonces, doctores, ahora, lo curioso es que tratando de mantener el equilibrio, neutralidad, acá sucede un fenómeno. Anion gap normal, bajó mi bicarbonato porque lo estoy perdiendo por diarreas o lo estoy perdiendo por el riñón. Uno de los casos es la acidez titular, la acidez tubular, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué, doctor, la acidez tubular? Porque básicamente, doctores, ¿por qué hablamos de acidosis tubular? Porque recuerden que los túbulos, ¿cuál es la función? Principalmente a nivel distal. La principal, ¿por qué les digo ahí? La aldosterona. ¿Qué pasa con hidrogenio y bicarbonato? Elimino hidrogeniones y reabsorbo bicarbonato. Cuando falla ese mecanismo, ya no elimino hidrogeniones. ¿Qué pasa con mis hidrogeniones? Se quedan en mi cuerpo y ya no reabsorbo bicarbonato. ¿Qué sucede? Pierdo bicarbonato. Entonces, ¿qué pasa? Por daño tubular hago una acidosis tubular. ¿No hay que entender? Porque se dañó mis túbulos. A eso se refiere. Acidosis tubular tipo 2, tipo 3, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. ¿No? Son los 4 tipos. Uno es en proximal, otros son en el distal. Pero en general, esa es la idea. ¿Listo? El intercambio falló. Por tal motivo, yo puedo producir esos trastornos, sí. Entonces, yo puedo perder bicarbonato
por vía digestiva o por vía renal. Pero hay un fenómeno, doctores, que el cloro se va a inmolar para mantener las cargas positivas y negativas neutras. Entonces el cloro va a aumentar. Y eso se llama hiperclorémico. Entonces van a escuchar ustedes en algunos libros acidosis metabólica hiperclorémica. ¿Qué significa eso? Que el año GAP es normal. ¿Ya? Año GAP es normal. Entonces a veces a mí me dicen, doctor, ¿cómo está el paciente? Ah, tiene una acidosis metabólica. Dime cuánto tiene de cloro. Ah, doctor, su cloro está en 130. Ah, ya, entonces una acidosis metabólica año GAP normal. Sin hacer el cálculo del año GAP. No sé si me van a entender. Claro, porque ya por lógica ya sabes cómo va a estar su año GAP. ¿Cómo va a estar? Si es hiperclorémico, ¿cómo va a estar su año GAP? Normal. Doctor, en este caso, como es una modificación netamente del bicarbonato y el año GAP, básicamente el cloro se mantiene normal, normoclorémico. Ya. Listo. Si se entendió eso, calculamos el año GAP. Entonces el año GAP normalmente es sodio menos cloro más bicarbonato. Normalmente, es esta la fórmula, su valor va de 10 más menos 2 milikilovatios por litro. Y esto tienes que calcular. Por eso es que se les va a dar a ustedes el sodio, se les va a dar el cloro y se les va a dar el bicarbonato. Y me tendrán que decir si A por B, el caso clínico o en todo caso la fórmula que tienen que aplicar es una acidosis metabólica, están obligados a poner el año GAP. Si no me ponen el año GAP, doctores, es incompleta su respuesta. ¿Ya? Es incompleta la respuesta. ¿Qué factores modifican el año GAP? Albúmina. Es decir, si tu paciente está desnutrido, te puede dar un año GAP falso. Porque se dice que por cada gramo de albúmina que he disminuido, mi año GAP básicamente ha bajado 2.5 miliequivalentes. ¿Cuánto es nuestro valor normal de albúmina? 4. ¿Ya? Nuestro nivel de albúmina normal en sangre es 4. Entonces quiere decir que si me viene un paciente con, a ver, un ejemplo simple, me viene con una albúmina de 2 gramos. Este es su albúmina. Y te dicen, a ver, ya, tiene albúmina de 2 gramos. ¿Lo normal cuánto es? 4. Y te dicen, tu paciente está desnutrido, no tiene albúmina. Y su año GAP ha salido 17. Pregunta, ¿cuánto es su año GAP real? El verdadero. Su año GAP normal, ¿cuánto es? Tú has calculado con tu formulita tu sodio, tu cloro y te sale 17. ¿Sí? Pero, repito, pero tu albúmina está disminuida, la mitad. ¿Y qué dice? Te dice que por cada, miren, el año GAP disminuye 2.5 milikilovatios por cada ¿qué? Gramo que baja. O sea, si ya bajó, ¿cuántos gramos ha bajado? ¿Lo normal cuánto era? 4. Ya ha bajado 2. Por cada uno, ¿cuánto baja? 2.5. Quiere decir que con esta albúmina ha bajado ¿cuánto? 5. Ya, con 2, ¿cuánto has encontrado? 17. Y si la albúmina fuese 4, ¿cuánto tendría? 12. Ah, ok. Sí. 12. A ver, nuevamente. A ver. Mejor lo hacemos del siguiente modo. A ver, miren. 4 gramos por decilitro es lo normal, ¿sí? No. 4 es lo normal de albúmina. Pero si baja 4 sería 10. ¿Si baja cuánto? Si baja 4 sería 10. No, pero ha bajado hasta 2, nada más. No, usted dijo en ese rato que cuando es 4 es 12. Ah, no, claro. No. A ver, vamos por partes. A ver. Hagamos lo siguiente. ¿Listo? Por cada gramo que baje de albúmina, ¿cuánto ha bajado mi año GAP? 2.5. Baja. ¿Me dejo entender? Entonces, se supone que si yo tengo, por ejemplo, tomo mi año GAP, mi paciente tiene 4. ¿Listo? ¿Listo? Mi paciente tiene 4. Ya. Digamos que yo calculé el año GAP
en este paciente, es un ejemplo, tiene 17, digamos, pero mi paciente dice que por cada gramo que baje, ¿cuánto va a bajar? Pues quiere decir que si baja 3 gramos, ¿cuánto va a tener? 6. Baja 2.5, ¿cuánto sería? 14. 14.5. No. Nos dice por cada gramo que baje, ¿cuánto va a bajar el anion gap? 2.5. Si tienes 17 de anion gap y le vas a bajar 2.5, ¿cuánto sería? 14.5. Doctor, tiene 2 gramos. ¿Cuánto sería? 12. No sé si me dejo entender. Entonces, lo que quiero que entiendan es lo siguiente. Si tú tienes tu paciente, miren, si tú tienes tu paciente que tiene 2 gramos de albúmina y te sale con este paciente con estos gramos de albúmina, te sale 12, su real anion gap, básicamente su real anion gap, si tuviese 4 gramos sería ¿cuánto? 17. Pero en este caso, lamentablemente no tiene 17, sino que tu paciente tiene 12 porque tiene hipoalbuminemia. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Que a veces nosotros pensamos que el paciente tiene un anion gap de 12, pero está desnutrido. Tú tienes que pensar cómo sería su anion gap si estuviese normal. Entonces, su real anion gap, ¿cuánto es? 17. ¿Ya? Es lo que quiero que recuerden. Que la albúmina modifica el anion gap. ¿Ya? Que la albúmina modifica el anion gap. Muy bien. Esto de aquí, doctores, es el quinto paso. Lo dejamos en stand-by. Solamente lo voy a aplicar con ustedes cuando hagamos tercer año, o sea, el próximo año. Porque así como existe el primer trastorno y el segundo trastorno, existe el tercer trastorno. ¿Ya? El tercer trastorno ya es un análisis un poquito más fino del estudio del ácido anion gap, o perdón, del ácido básico. No lo quiero complicar porque tiene otro tipo de análisis con respecto al bicarbonato. Pero solo de conocimiento, el bicarbonato que ustedes han encontrado, yo voy a calcular un bicarbonato corregido. ¿Cómo se calcula el bicarbonato corregido? Bicarbonato más anion gap menos 12 y te da un bicarbonato corregido. Si ese bicarbonato, doctores, que está corregido es menor de 22, eso se llama una acidosis metabólica anion gap normal. Y si ese bicarbonato es más de 26, se llama una alcalosis metabólica. Doctor, ¿quiere decir que puedo tener una acidosis metabólica más una alcalosis metabólica? Sí. ¿Dos metabólicos? Sí. Doctor, ¿y cómo es eso posible? Repito, eso lo vamos a analizar cuando hagamos patologías el próximo año. Hasta ahora, que me calculen el trastorno primario y el secundario, con ustedes vamos bien. ¿Ya? No, solo hablamos de mixto. A ver, doctores, cuando escuchen la palabra mixto, se refiere a esto, ¿ya? Por favor, para que no se confundan. Mixto solamente se usa si tienes esto: acidosis metabólica más una acidosis respiratoria. ¿Cómo se llama eso? Acidosis con acidosis, acidosis mixta. Tengo que tener las dos acidosis, metabólica y respiratoria. Ahí se llama mixta. Ajá. Igual yo puedo tener una alcalosis metabólica más una alcalosis respiratoria. Eso se llama alcalosis mixta. Solamente ahí. Pero si yo tengo acidosis metabólica más una alcalosis metabólica, eso no es mixto. Porque tengo dos metabólicos juntos. ¿Me dejo entender? Solamente el mixto es cuando tengo acidosis, metabólico y respiratorio. ¿Ya? Bueno, esto de aquí, básicamente, doctores, es para guiar un tercer trastorno. Lo dejamos stand-by. No les quiero complicar la vida. Vámonos con nuestro ejercicio. A ver. Ahora sí, la teoría siempre es aburrida. Vamos a la parte práctica, que es lo que realmente nos interesa.
Paso 1, creo que yo también me había analizado, porque en el grupo anterior, como ya tenían diapositivas, algunos ya lo analizaron. Miren, ¿cuál es su primer objetivo? ¿Qué tienen que analizar? Ya, acidemia o alcalemia. Acidemia. ¿Quién es el responsable? Paso 2. ¿Quién es el responsable de la acidemia? ¿Bicarbonato o el CO2? Bicarbonato. Porque si fuese el CO2, ¿qué tiene que haber pasado? Debería haber aumentado, pero no. ¿Quién coincide? Acá no aumentó, acá sí bajó. Por tal motivo es una acidosis metabólica. A ver, vamos a analizarlo. A ver, pH, acidemia. Creo que ahí estamos claros, ¿sí? Ya está. Paso 2. ¿Quién es el responsable? ¿El CO2 o el bicarbonato? Entonces, paso 2. Entonces yo digo, si tengo una acidemia, que es 7.22, dos cosas tienen que haber pasado. O bajó el bicarbonato o aumentó el CO2. ¿Quién coincide? El bicarbonato. Es decir, este de aquí. Por tal motivo tiene una acidosis metabólica. ¿Hasta ahí? Bien. Están obligados ahora en el tercer paso, que era compensación. Compensación. Vamos a ver. ¿Está compensado o no? Se supone que tiene una acidosis metabólica que tiene que hacer un Kussmaul. Hiperventilar y hacer una alteración respiratoria. O sea, tiene que bajar el CO2 hasta un punto que sea de compensación. Ni tan exagerado, ni tampoco muy pobre la hiperventilación que va a hacer. Vamos a ver. Entonces, aplicaremos nuestra tablita de equivalencias. A ver, quiero que entiendan lo siguiente. ¿Cuánto es el bicarbonato normal? 24. ¿Cuánto bajó? A 14. ¿Cuánto disminuyó? 10. Por cada uno que baje, ¿cuánto tiene que bajar el CO2? 1.2. Si bajó 10, ¿cuánto tiene que haber bajado de CO2? 12. Entonces, ¿cuánto es lo normal de CO2? Lo normal. Ya, lo normal, pero en un término medio. 40. Entonces, a ese 40, doctores, le tienen que restar ese 12 que han calculado. ¿Cuánto sería? 40 menos 12, 28. ¿Listo? 28. ¿Ya? O sea, si tú quieres decir, a ver, doctor, para este 14, ¿cuánto tendría que tener de CO2? 28, según esta proporción. ¿Cuánto tiene? 25. Está muy abajo. No sé si se percatan. Es como que ha hiperventilado, genial, ha bajado su CO2, pero ha exagerado. Se ha ido mucho más allá. Entonces, vamos. De 24 a 14 son 10, muy bien. Hacemos la regla de 3 simple. Si 1 es a 1.2, 10 es a 12 mil equivalentes. Hasta ahí estamos muy bien. Le restamos a 40 menos 12, sale 28. Pero recuerden que siempre le ponemos el rango de más menos 2. ¿El rango cuánto sería? De 26 a 30. ¿Ya? Y acá analicen conmigo. Ahora sí, van a analizar conmigo. 26 a 30. Hasta ahí creo que está claro. Ya, entonces va a salir de 26 a ¿cuánto? A 30, cerrado, porque tiene que caer exactamente ahí. ¿Cuánto tiene? 25. ¿Está dentro o no? No, está acá afuera. Quiere decir que comenzó a hiperventilar y comenzó a bajar. ¿Cuánto era normal? 40. El paciente comienza a hiperventilar y comienza a bajar a 35, sigo hiperventilando. Y de repente por ahí llego a 30. Sigo hiperventilando, 28. Entonces ahí debería quedarse. Pero el paciente siguió hiperventilando, 26, siguió hiperventilando y llegó a ¿cuánto? Se pasó. Quiere decir que este paciente hiperventiló más de lo que debía. Por tal motivo, pregunta, ¿está compensado o no? No está compensado. ¿Por qué? Para compensación tiene que caer aquí. ¿Listo? Entonces es una acidosis metabólica no compensada. Si se las pongo muy fácil, no tendría que ser así. Miren, si cae acá sería compensado. Si cae acá, no compensado. Y si cae acá, no compensado. Ya. Por ejemplo, puede que haya salido 32. ¿Qué significa eso, doctores? Que tampoco está hiperventilando mucho. Y acá está hiperventilando mucho, exageradamente. ¿Por qué no hiperventila mucho? No lo sé, de repente tiene un problema cerebral, o tiene una neumonía que no le permite respirar más fuerte. ¿Me dejan entender? ¿Y por qué está hiperventilando mucho? De repente porque está muy ansioso y hiperventila más. O sea, puede haber muchas causas, pero tiene que caer acá para ser compensado.
Si ustedes me ponen no compensado, es muy ambiguo. ¿Por qué? Yo no sé si está aquí o está aquí. ¿Me dejo entender? Tú tienes que decirme dónde está. Doctor, está aquí. Ya está. Para ustedes, en este momento, esto sería la nueva normalidad para este paciente. ¿Por qué nueva normalidad? Porque usted, doctor, me ha dicho que para un pico alto de 14, ¿cuánto tiene que estar su rango de compensación? 26 a 30. ¿Qué pasa si baja más el CO2 de lo habitual? ¿Eso qué es? Una alcalosis respiratoria. Estamos hablando del CO2. Esto sería una alcalosis respiratoria. Doctor, ¿y qué pasa si el paciente no está bajando mucho el CO2 en función a esta normalidad que ustedes han calculado? ¿Me dejo entender? Esto más bien se ha quedado arriba. Está reteniendo más CO2 de lo que debería haber llegado. Si yo tengo más CO2, ¿qué es eso? Una acidosis respiratoria. Entonces yo tengo dos opciones. Doctor, ¿está compensado? Genial. Doctor, no está compensado. Ya, si no está compensado, ¿qué tiene? O puede tener una alcalosis respiratoria o puede tener una acidosis respiratoria. Entonces, en este caso, ¿qué tiene? ¿Acidosis o alcalosis? Alcalosis respiratoria. Entonces, si tú me vas a poner el examen, doctor, es una acidosis metabólica más una alcalosis respiratoria. ¿Cuál es el trastorno primario? Acidosis metabólica. ¿Cuál es el trastorno secundario? Alcalosis respiratoria. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Trastorno primario quién es? Acidosis metabólica. El trastorno secundario, alcalosis respiratoria. ¿Sí? Solamente me van a decir eso. Doctor, si está compensado, solamente me dicen acidosis metabólica compensada. Punto. No me dicen más cosas. ¿Listo? Acidosis metabólica compensada, ya se sobreentiende que ya ha caído en este rango. Se supone que el paciente ya hizo todo su cálculo y llegó acá. Pero doctor, si caracterizo mucho, es porque es una acidosis metabólica más una alcalosis respiratoria. ¿Y qué pasaría, doctor, si acá no hubiese sido 25, si no hubiese sido 32? Como en este caso. ¿Qué sería? Acidosis metabólica más acidosis respiratoria. Y eso es una acidosis mixta. ¿Listo? Entonces, ustedes ya pueden definir todo parte, doctores, de que hagan bien su fórmula de compensación. Si hacen mal la fórmula de compensación, ahí sí, creo que no va a salir bien las cosas. ¿Ya? Claro, haces un mecanismo de compensación como una alcalosis. ¿Me dejo entender? Pero en este caso, si es que cae exacto aquí, quiere decir que esa alcalosis que hizo es correcta, es adecuada, porque está compensando. Por tal motivo, tú solamente colocas acidosis metabólica compensada. No le pones esto ni esto, nada. Acidosis metabólica compensada. Punto, ahí quedó. Nada más. ¿Cuándo colocamos alcalosis respiratoria? Cuando exageró y se pasó del rango. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando tú me pones acidosis metabólica más alcalosis respiratoria, lo que estoy yo ya, cualquier médico lo va a entender de que sí, pues, hay una acidosis metabólica y hay una exageración de la alcalosis respiratoria, que inicialmente debía solamente compensar, sino que ya se exageró. ¿Sí? Pero en sí, sigue haciendo alcalosis. Claro, lo que está haciendo es una alcalosis para compensar, pero nosotros solamente ponemos compensado, punto, nada más. Cuando se exageró, si colocas o cuando no. Ahora, les digo una cosa, doctores, si alguna vez calculan y les sale una acidosis metabólica, preocúpense, ese paciente se va a morir. ¿Ya? ¿Por qué? Primero, porque ya tiene una acidosis metabólica. Y segundo, está haciendo que una acidosis respiratoria. Tienes dos acidosis y no te conviene que tenga dos acidosis. ¿Por qué? Porque tu pH va a bajar mucho más. Entonces, tienes que preguntarte por qué está haciendo acidosis metabólica y también tienes que preguntarte por qué está haciendo acidosis respiratoria. Y tienen más alta mortalidad. Acá me conviene o no me conviene que exagere la hipertensión. Sí, porque de alguna manera va a tratar de evitar que el pH no llegue a 6.8. No sé si me van a entender. ¿Qué le pasó al joven que le pusieron la bolsita? Ese joven que le pusieron la bolsita estaba haciendo esto. Tenía una acidosis metabólica más una alcalosis respiratoria que estaba ahí. Cuando le pusiste la bolsita, ¿qué hiciste?
¿Lo llevaste a qué? A acidosis respiratoria. ¿Y qué hiciste con su pH? Lo llevaste más rápido a 6.8. ¿Y qué causaste? ¿Se entiende la lógica? Bueno, por tal motivo, esto me conviene, esto no me conviene. En acidosis metabólica, me refiero. Claro, la alcalosis también lo mismo, ¿no? Pero la alcalosis es más fácil de manejar. ¿Por qué, doctor? Porque si yo tengo una alcalosis y le pongo una bolsa, ¿me conviene o no? Sí, porque le genero más así bajo el pH. Es más fácil de controlar. En estos casos no, porque si tu paciente tiene una acidosis respiratoria es porque está reteniendo ¿qué? CO2. ¿Cómo le quitas si el paciente ya no puede respirar? ¿No? Es como que, doctor, respira, le dices, no puedo, doctor, pero respira más fuerte, no puedo. ¿Qué haces? ¿Me dejo entender? Es como que ese mecanismo de ayuda no la tiene. Acá, yo feliz, ya hiperventila, ponte ansiosa si quieres, pero por lo menos estás vivo. ¿Ya? Muy bien. Entonces tiene una alcalosis respiratoria agregada. Muy bien, trastorno primario, entonces, ¿cuál era? Acidosis metabólica, y trastorno secundario, alcalosis respiratoria. Como es una acidosis metabólica, el trastorno primario, ¿qué tiene que calcular? Anion gap. ¿Sí? Anion gap. Entonces, anion gap. ¿Cuánto sería su anion gap? A ver, 144, cloro 113, bicarbonato 14 sería 127. 144 menos 110 y 27. 17. ¿Alto o disminuye? Aumentado. Por tal motivo, ¿esta acidosis metabólica es porque perdió bicarbonato o porque está ganando su cuerpo ácido? Entonces, tienen que preguntarse por qué está ácido. ¿Será diabético? ¿Será que está haciendo una respiración anaeróbica porque le falta oxígeno? ¿Será que está séptico y no llega sangre, está hipotenso? ¿No? Ya tienen que hacerse preguntas por qué su cuerpo produce ácido. Doctor, su anion gap es normal. Está perdido bicarbonato. Ya tienen diarreas, ya tienen que hacer preguntas que les ayuden a saber lo que está pasando con su paciente. Muy bien, por tal motivo es una acidosis metabólica anion gap alto. O otro nombre que le pondrían sería normoglorémico. Entonces, solamente como recuerdo, doctores, la acidosis metabólica tiene un anion gap normal y tengo anion gap alto. ¿Listo? ¿Para qué me sirve? Básicamente, anion gap normal es pérdida de ¿qué? Bicarbonato. Y anion gap alto es estoy ganando ácidos, mi cuerpo produce ácidos o yo he ingerido ácidos. Si yo estoy perdiendo, ¿cómo lo puedo perder? Por vía digestiva. Una de las principales causas es diarrea, laxantes o todo lo que te haga perder poder. Y por vía renal, la principal es las acidosis tubulares, las acidosis tubulares. ¿Listo? Y si es anion gap alto, puede ser cetoácidos, diabético, ácido láctico, hipoxias, drogas como la aspirina, por ejemplo, que es ácido acetilsalicílico, ¿no? Muchas causas. Bien. Por tal motivo, doctores, ahora el tercer trastorno, bueno, que eso no les compete a ustedes, ¿ya? Pero más o menos así rápidamente, solamente, eso no lo voy a tomar, por si acaso, solamente hasta el segundo trastorno, ¿ya? El tercero no les va a entrar, pero cuando hagan el próximo año, el tercer año, sí va a entrar. ¿Ya? Ya no van a entender por qué. Miren, mi bicarbonato corregido, ¿cuánto tenía bicarbonato? 14. ¿Cuánto tenía mi anion gap? 17 menos 12, 5 más 14, 19. Ya está. Mi bicarbonato corregido es 19. Yo tenía dos opciones: si era menor de 22 o si era mayor de 26. Si era menor de 22, ¿qué significa? Acidosis metabólica anion gap normal. Y si es más de 26, una acidosis, alcalosis metabólica. ¿Cuánto salió? 19. Menor de 22. O sea, mi paciente tiene, a ver, recapitulando, tiene una, hasta ahorita, acidosis metabólica anion gap alto, más una alcalosis respiratoria. Y como tercer trastorno, doctores, tiene una acidosis metabólica anion gap normal. Entonces, tiene una acidosis metabólica anion gap alto, tiene una acidosis metabólica anion gap normal. Ahí viene la confusión. Lo que trata de decirles aquí, en pocas palabras, es que si te salió una acidosis metabólica anion gap normal, quiere decir que este paciente no solamente está produciendo ácidos, sino también está perdiendo bicarbonato. Es como un plus más. ¿Y por qué está perdiendo bicarbonato? Hay que investigar por qué. ¿Me dejo entender?
Pero no les voy a poner el tercer trastorno todavía. Al próximo año, porque el próximo año vamos a hacer bastantes patologías renales y ahí sí van a tener que usar el Gannon, toda su máxima expresión. ¿Ya? Esto, por ejemplo, no va a entrar en el examen. No se desesperen, no se asusten. Solamente va a entrar hasta aquí. Por tal motivo, lo único que yo quiero que me pongan en la respuesta sería esto: acidosis metabólica, año GAP, alto, más una alguna escritura. Y cerramos hasta aquí. Nada más. Este tercer trastorno lo dejamos en stand-by. No está dentro de lo que ustedes deben dominar hasta este momento. ¿Ya? Porque esto se domina cuando conozcan más patologías renales. Ahorita no hablamos netamente de fisiología. ¿Sí? Caso 2, ya con esto finalizamos. Sí, con esto finalizamos. Caso 2, doctores. Ya, es una acidosis metabólica. Creo que ya está, ya solo mirando, ¿no? Ya están expertos. Entonces, al ojo. ¿Listo? Entonces, pH bajo, acidosis metabólica. ¿Listo? ¿Hasta ahí? ¿Sí? Genial. Segundo paso, ¿compensado o no compensado? Ha bajado de 24 a 10. ¿Cuánto ha bajado? 14. Hagan su regla simple, ¿no? Es decir, si de 1 baja 1.2, de 14 que ha bajado, porque ha bajado 14, ¿en cuánto le equivale? Sale 17 en el equivalente. Muy bien. Ya he calculado que debería haber bajado 17 mil equivalentes aproximadamente. Perdón, no es mil equivalentes, es milímetros de mercurio. Eso vamos a corregir ya. Es decir, si yo tengo 40 bajo 17 porque es el CO2, ¿cuánto tendría que tener? 23 más menos 2. Es decir, mi rango va de 21 a 25. O sea, 21 a 25. ¿Está dentro o no está dentro? Si está dentro, doctores, ya, ahí quedó todo. Es una acidosis metabólica compensada. Punto, no se dice más. Solo les queda averiguar el año GAP. ¿Cuánto tiene el año GAP? Está fácil, ¿no? ¿Ah? 40, muy bien, porque 130 menos 90, porque 80 más 10, 90. 130 menos 90, 40. Es un año GAP bastante elevado. Por tal motivo, su respuesta, ¿qué sería? Acidosis metabólica compensada, año GAP alto. Punto. O sea, tu paciente está produciendo muchos ácidos y tendrás que buscar la causa. Ya está. Trastorno compensado, muy bien. Por tal motivo, el cuarto paso año GAP, pues sale 40, es una acidosis metabólica compensada, año GAP alto. Bueno, si quieren calculamos el tercer trastorno, y cuando calculamos el tercer trastorno nos sale que tiene también una alcalosis metabólica. Tiene su explicación, pero bueno, la respuesta sería acidosis metabólica compensada, año GAP alto. Esto de acá lo dejamos aparte, porque este es el tercer trastorno. ¿Ya? En este caso, recuerden, cuando hablamos de compensación ya no mencionamos al segundo trastorno, porque se sobreentiende que está en compensación. ¿Listo? No se coloca. Bien. Y por última tarea que voy a pasar de positivas a compañera, desarrollen estos ejercicios. ¿Ya? Desarrollen estos ejercicios. ¿Ah? No. Desarrollen estos está fácil. A ver, la primera, ¿qué es? Solo mirando, ¿qué es? Acidosis metabólica. ¿Compensada o no compensada? Solo mirando, ¿ah? No compensada. ¿Por qué no compensada? A ver, miren, solo mirando. A ver, tiene 14, ¿listo? De 24 a 14, ¿cuánto ha bajado? 10. Por cada uno que bajaba en una acidosis, bajaba 1.2. ¿Cuánto tendría que haber bajado? 12. Ya está. ¿Cuánto es lo normal de CO2? 40. Menos 12, 28. Más menos 12. ¿Y qué salió? Es compensada. O sea, no necesitas hacer cálculos, solamente recordar rápidamente eso, ¿no? O sea, y tú rápidamente puedes decir si está compensado o no. Es una acidosis metabólica compensada y ya está. No puedes calcular el año GAP porque no te estoy dando. ¿Qué tendrías que tener? Sodio, bicarbonato. Sodio y cloro nada más, porque ya el bicarbonato sí o sí lo tienes que poner. ¿Ya? Nuevamente,
Tú tienes el bicarbonato. ¿Cuánto tiene el bicarbonato? 14. ¿Lo normal cuánto es? 24. ¿Ha bajado cuánto? 10. ¿Se acuerdan de la tablita que decía por cada 1 de bicarbonato baja 1.2 de CO2? ¿Sí? Eso está, creo, grabado. Entonces, si ha bajado 10, ¿cuánto debería bajar su CO2? 12. ¿Sí? Bajó 10, acá debe bajar 12 porque la proporción es 1 a 1.2. Si bajó 10, acá debe bajar 2. ¿Cuánto es el valor normal de CO2? 40. Restan la 42. ¿Cuánto le sale? 28. ¿Es exacto o no? Sí. Ahí está, miren, 28. Entonces, ¿coincide o no coincide en su rango de compresión? Porque será entre 28 más menos 2 serían 26 a 30. Pero igual cae dentro. Es una acidosis metabólica compensada. Estos son 4 tipos muy curiosos de presentación ácido-base. La primera es fácil porque es una acción secundaria compensada. La segunda, ¿qué es? Es alcalemia. Listo. ¿Qué originó la alcalemia? ¿El bicarbonato o el CO2? Ahí patalean. Todos patalean ahí. ¿Quién es el responsable de esa alcalemia, perdón? Si no se acuerdan, en el examen hagan esto. Les va a ayudar. Ponen su pH así, su pH, les ponen y su presión parcial de CO2. Ya está. Ustedes dicen que es pH aumentado. Por tal motivo tienen 2 opciones. O aumenta mi bicarbonato o baja ¿quién? ¿Quién es el que está representando a la alcalosis? ¿Qué sucedió? ¿Aumentó el bicarbonato o bajó el CO2? Ya, no, solo respóndame, ¿quién aumentó? ¿O aumentó el bicarbonato o bajó el CO2? Bajó el CO2, porque lo normal es CO2 es ¿cuánto? 40, pero ha bajado. Pero el bicarbonato no ha subido. O sea, pregúntense quién es el responsable de la alcalemia. ¿Quién es el responsable de la alcalemia? O tienen 2 opciones, o aumenta el bicarbonato o baja ¿quién? El CO2. Si aumenta el bicarbonato, ¿qué sería? Alcalosis metabólica. Y si baja el CO2, alcalosis respiratoria. Pregúntense, ¿quién de los dos se ha modificado? En dirección a esto. No me digas si es que el bicarbonato está bajado. No. ¿Ha subido o no? ¿El bicarbonato subió? No. El bicarbonato ha bajado. ¿Quién bajó? El CO2. Por tal motivo, ¿quién es el responsable? Entonces tiene una alcalosis respiratoria. ¿Y por qué bajó el bicarbonato? Por compensación. ¿No se acuerdan? Si baja el CO2, ¿quién tiene que bajar? El bicarbonato para compensar. ¿Sí? Por eso es que ha bajado el bicarbonato. La pregunta, ¿está compensado o no? Esa es la pregunta que me van a tener que responder. Doctor, ¿es agudo o crónico? ¿Les dan el dato? No. Si no les dan el dato, ¿cómo lo toman? Agudo. Pregunta, ¿es agudo o es crónico? Pero ¿es agudo, compensado o no compensado? Es una alcalosis respiratoria. Pregunta, ¿está compensado o no está compensado? ¿Compensado o no compensado? No compensado. La tabla. Claro. Por cada 10. ¿Cuál es? En este caso no te dicen si es crónico. Cuando no te dan el dato, ¿cómo lo vas a tomar? ¿Cómo? Agudo. Ya. ¿Se acuerdan de la tablita? Sí. Por cada 10. Por cada 10, 2. Ya. ¿10 qué? De CO2. Porque supone que la alcalosis respiratoria, ¿quién te modifica? CO2. A ver, hagamos un simple ejercicio. Acá pongamos 40 es lo normal, ¿sí? Sí. ¿Y ha bajado hasta cuánto? 20. Hasta 20. Ya está. ¿Cuánto ha bajado? 20. Ha bajado en total 20. ¿Listo? O sea, por cada 10, ¿cuánto bajaba? 2. Si ha bajado 20, o sea, por cada 10 de CO2 que baja, presión parcial de CO2, ¿cuánto tiene que bajar? 2 de bicarbonato. Esa era la proporción, ¿listo? Por cada 10 que baja, baja 2. Si ha bajado 20, ¿cuántos tenía que haber bajado? 4. Entonces tú dices, ¿cuánto es lo normal del bicarbonato? 24. A ese normal le quitamos ese 4. ¿Y cuánto le queda? 20. A ese 20 siempre más menos 2. Sería entre 18 a 22. Pregunta.
¿Cae en ese rango mi bicarbonato o no? No. No, ya está. No compensa. ¿Sí? Mi rango de compensación debía caer en ese rango, 18 a 22. Pero, ¿cae o no cae en ese rango? No. ¿Cuánto tiene de bicarbonato? 14. 14. Entonces, ahí viene mi análisis. Si hubiese caído acá, es una alcalosis respiratoria compensada. Pero lo que sucede es que este paciente, el bicarbonato, no está ni en 24, ni en 23, está ni en 22, ni en 18, ni siquiera en 16, está en 14. Quiere decir que está perdiendo más bicarbonato de lo habitual. Empezó en 24, comenzó a bajar el bicarbonato, pero se está yendo más abajo. ¿Qué significa eso? Que está haciendo una acidosis metabólica. Y si hubiera estado acá arriba, alcalosis metabólica. Entonces, ¿cuál va a ser tu respuesta? Tiene una alcalosis respiratoria más una acidosis metabólica. Trastorno primario, trastorno secundario. Si tú me pones estos dos, se sobreentiende que no está compensado. ¿No? Si estuviese compensado, si acá hubiese sido, por ejemplo, 18, ahí sí hubiese sido una alcalosis respiratoria compensada. ¿Sí? ¿Se entiende? Esta de acá, con solo mirarlo, esta de acá, la C, ¿qué es? Es una acidosis, ¿qué tipo? A ver, ¿cuánto es lo normal de C2? 40. Ya está. Tiene 48. Ha aumentado. Eso solamente aumenta el C2 cuando es una acidosis respiratoria. ¿Cuánto tiene acá el bicarbonato? 14. Ha bajado de 24. Y eso solamente se hace si tiene una acidosis metabólica. Tiene una acidosis mixta. No sé si se han dado cuenta. O sea, solo mirándolo, tú dices tiene una acidosis mixta. No sé si me dejo entender. A ver, repito. El valor normal del CO2, ¿cuánto es? 40. ¿Ha aumentado o no? Sí, ha aumentado, doctor. Y si ha aumentado el CO2, ¿eso qué significa? Que está haciendo una acidosis respiratoria, porque está reteniendo CO2. A diferencia de la alcalosis, es porque hiperventila y botó CO2.